que hay tres bloques de conciencia que están disponibles para los seres vivos en el universo, no solo para el ser humano, para todos los seres de la creación física, ¿no? Y esos tres bloques son los siguientes, ¿no? Primero, como sabéis, tenemos la conciencia simple, que es la que tienen los animales, ¿verdad? Y esa conciencia no es capaz del lenguaje, no es capaz de la capacidad de abstracción, solo llega a tener la capacidad del instinto y de la emoción, ¿no? Que es lo que sienten, por ejemplo, los animales, ¿no? Las plantas también tienen una cierta conciencia simple, ¿no? Y, o sea, todo lo que está vivo en el universo tiene una conciencia. Lo que pasa es que hay muchas profundidades dentro del campo de la conciencia, ¿no? Y según los seres vivos tienen unos cerebros pues más o menos especializados o complejos, ¿no? Pues pueden captar más o menos profundidad del campo de la conciencia. Entonces, el primer bloque de conciencia es lo que se llama la conciencia simple, ¿no? No es capaz de autotrascendencia, no es capaz de lenguaje, no es capaz de capacidad de abstracción. Bueno, los seres humanos tenemos además el segundo bloque de conciencia, es lo que los investigadores llaman la conciencia del yo, ¿vale? Es la conciencia egoica, es la conciencia que todos los seres humanos están en ella, en ese bloque de conciencia de alguna manera, ¿no? Y tiene capacidad de abstracción, tiene capacidad de lenguaje, ¿verdad? Pero todavía es una conciencia que ve al individuo como separado de otros individuos de alguna manera, ¿no? Con límites, ¿verdad? Y no hay todavía una conciencia, digamos, de unión, ¿no? El tercer bloque de conciencia, por así decirlo, lo vais a ver en los libros, son los investigadores que lo llaman la conciencia mística o la conciencia cósmica o la conciencia universal, ¿vale? Ese es un tercer bloque de conciencia al que los seres humanos tenemos acceso, ¿verdad? Porque nosotros ya tenemos, a diferencia de los animales, capacidad intuitiva o capacidad contemplativa. Otra cosa es que muy pocos seres humanos hayan alcanzado ese bloque a lo largo de la historia, ¿no? En parte, en mi opinión, es porque, claro, ese es un bloque de conciencia al que el ser humano no tiene acceso por sí mismo, ¿verdad? Es siempre un don del universo que se recibe cuando la persona es correspondiente con recibirlo. Se ha hecho correspondiente por su desarrollo espiritual o por el nivel de conciencia que ya ha alcanzado en el alma, ¿no? Entonces, esta conciencia mística, ¿verdad? O esta conciencia cósmica tiene una serie de características que la distinguen de la conciencia del yo, ¿okay? Y esas características son una gran capacidad de intuición, ¿verdad? Una sensación de unidad con el creador, con Dios y con todo lo creado, ¿verdad? Es una conciencia que ya no tiene ego, que el ego se ha trascendido, ¿verdad? Y produce una gran iluminación mental, ¿verdad? Iluminación mental que se centra en los contextos más que en el contenido, ¿verdad? No es una conciencia en la que necesariamente, aunque puede que ocurra, ¿no? Pero necesariamente no te va a decir que el agua es H2O, ¿verdad? Porque eso depende de los ojos inferiores, del verlo, ¿no? Pero sí te va a dar una gran claridad de contexto y sobre todo una gran claridad dimensional, ¿no? Entonces, fijaros que desde la conciencia del yo, ¿verdad? Nosotros podemos, desde la conciencia del yo, podemos creer en Dios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Pero solo desde la conciencia cósmica o desde la conciencia mística se puede experimentar con toda claridad su presencia, ¿no? La presencia, la experimentación de la presencia de Dios, de la realidad espiritual, como una realidad muy clara, como tan clara como que ahora estamos aquí en este sitio, ¿no? Y hace viento y hace sol y lo que sea, pues eso está reservado para la conciencia mística, ¿no? Desde la conciencia del yo podemos creer en Dios y creer en muchas cosas, pero no experimentaremos directamente su presencia, ¿no? Otra cosa que hay que decir de la conciencia del yo es que no es una conciencia donde haya ya emoción o sentimiento, ¿verdad? Desde la conciencia mística es transmental y por lo tanto al ser transmental es trans todo lo que viene con el campo mental y los inferiores, ¿verdad?
que son el instinto, la emoción, los sentimientos, incluso la razón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, desde la conciencia mística ya no se experimenta el estoy alegre, sino más bien soy la alegría. ¿No se me explicó? O estoy feliz. No, más bien es soy la felicidad, ¿verdad? Porque en la conciencia del yo ya no hay ego que esté de una manera o que esté de otra, ¿no? Sino que experimentas el campo de energía directamente, ¿no? Pues de la alegría o de la felicidad o de la que sea, ¿no? Tenemos también que comprender que muchas de las cosas que un místico experimenta o comprende pueden ser muy confrontantes para una persona de la experiencia del yo, ¿no? Que está todavía en el bloque del yo. Por eso muchos místicos han sido, de alguna manera, incomprendidos, ¿no? A lo largo de la historia es muy difícil poner en palabras lo que se experimenta, ¿no? Desde la conciencia mística, y de alguna manera es confrontante para la conciencia del yo porque cambia todo, ¿no? A la hora de ver las cosas. Una de las razones, en mi opinión, por la que no tanta gente, ¿no? Hasta ahora ha llegado al bloque de la conciencia mística es porque en la antigüedad hacía falta pues con un gran nivel de conciencia, ¿no? Para poder entrar ahí. Entre otras cosas porque lo que veían los tres ojos del conocimiento estaba totalmente descoyuntado, como yo digo, ¿no? Desde los ojos de la contemplación se veía una cosa, pero luego los ojos de la ciencia clásica decían otra, ¿no? Acerca de la realidad, y la filosofía estaba, como se dice en inglés, all over the place, ¿no? La filosofía, pues había un montón de opiniones. Lo que está pasando ahora es que precisamente porque están cambiando los ojos más fundamentales, los ojos de la ciencia, pues nos está permitiendo comprender de una manera más racional la espiritualidad. Y en mi opinión, eso hará que muchas personas puedan entrar en ese bloque de conciencia, porque la mente ya no será un obstáculo, sin a lo mejor tanta necesidad de un nivel de conciencia tan alto para poder hacerlo, ¿no? Entonces, creo que además, obviamente, la conciencia mística es una necesidad evolutiva del alma, ¿verdad? Uno no va a la universidad hasta que no aprueba el curso preuniversitario del bachillerato, que antes se llamaba COU, que ahora ya no sé cómo se llama, porque hace muchos años que dejé el colegio, pero efectivamente hasta que no aprendemos el colegio, pues no vamos a la universidad, ¿verdad? Entonces, es una necesidad evolutiva del ser humano y seguiremos viniendo al colegio hasta que seamos capaces de acceder a ese bloque de conciencia, ¿no? Que es necesario para nuestra graduación. Verás, la conciencia mística tampoco es la última manera que probablemente, ¿no?, en el universo exista, pues, de conocer, y no sé, habrá otras formas que se le escapen, ¿no? Pero a nivel humano, cuando el alma está encarnada en un cuerpo humano, ese es el límite más alto, ¿verdad?, que tenemos de percibir, ¿verdad? Y solo cuando ya lleguemos a ese límite y nos asentemos en esa conciencia, podremos aspirar a seguir, nuestra alma podrá aspirar a seguir la evolución, ¿verdad? Pues ya probablemente en seres no físicos, como sabemos, o en lo que sea, que tampoco sabemos qué bloques de conciencia, ¿no?, podrán acceder, pero sí sabemos que hasta que no aprobemos este o hasta que no entremos en este, probablemente no habremos acabado el colegio. Verás, si lo relacionamos con los niveles de conciencia de los que hemos hablado otras veces, pues todas las personas que están en el nivel 2 o en el nivel 3 están claramente en la conciencia del yo, no han entrado en la conciencia mística todavía, y cuando entras en el nivel 4 de conciencia, ¿verdad?, como nos dividíamos de metro en metro, coincide con las últimas etapas, por ejemplo, de Hawkins también, o de Wilber, ¿no?, que todos lo explican de la misma manera. Cuando las personas que ya entran en el nivel 4 de conciencia, pues ya empiezan a entrar en la conciencia mística de alguna manera, ¿no? Es lo que distingue ese nivel de los niveles inferiores. Más, como un gran porcentaje, digamos, de la humanidad está en los niveles inferiores, pues la conciencia mística todavía es alcanzada por un porcentaje muy pequeño. Como la humanidad va avanzando y el colegio también, pues es de esperar que en un futuro más gente o más personas puedan de alguna manera entrar en este bloque, ¿no? Y eso es en lo que todos estamos trabajando de alguna manera, ¿verdad? Bien, entonces, la puerta de entrada, y
digamos, la puerta de entrada de este bloque de conciencia místico es fundamentalmente la paz interior, ¿verdad? Porque solo desde una paz interior imperturbable se produce una vibración suficientemente alta dentro del individuo para que pueda conectar de alguna manera con ese bloque de conciencia, ¿no? Porque hasta que no se llega a esa vibración, de alguna manera, pues el conflicto interno del ego, emocional, sentimental, mental, pues de alguna manera nos hacen de paraguas, ¿no? Para que no podamos percibir, ¿no? La información de más alta vibración, ¿no? Que está disponible para nosotros, insisto, pero que nosotros mismos, al estar metidos en la conciencia del yo o en la conciencia del ego, ¿verdad? Pues no podemos llegar a ese bloque hasta que no limpiamos las vibraciones de la conciencia inferior, ¿no? Claro que para llegar a la paz interior, que es la puerta de entrada, todos sabemos que tenemos que aprender a aceptar la realidad, ¿verdad? Y que tenemos que de alguna manera trascender el ego, porque mientras no trascendamos el ego, no hay vibración suficiente para poder captar esa información, ¿verdad? Y también nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A entrar en ese bloque de conciencia místico, ¿no? En el tercer bloque de conciencia, pues aumentar nuestra puridad de intención, ¿verdad? Porque en ese bloque de conciencia el individuo ya no quiere obtener nada de fuera, ¿no? Ya se encuentra muy lleno dentro y entonces ya no se trata de obtener nada ni de pacificar la mente con entretenimientos absurdos, ya se pacifica por sí misma, ¿no? Y digamos que los entretenimientos exteriores lo único que hacen es distraerte de un estado interior mucho mejor, ¿verdad?, que el que te proporciona cualquier estímulo exterior, ¿verdad? Claro, eso en la conciencia del ego parece incomprensible, porque en la conciencia del ego todos tenemos que de alguna manera distraer la mente con muchas cosas para encontrarnos más en paz, ¿no? Y por eso pues están los deportes, las películas de cine, lo que sea, ¿no? Los entretenimientos, las relaciones sociales, las discotecas, lo que sea. Claro, para un místico eso no tiene ningún interés, no sé, explico, ¿no? Porque lo único que haría es distraerle de una, insisto, ¿no? De una situación interior pues mucho más estimulante que tener la mente distraída con cosas externas. Como consecuencia, pues tú ya no quieres obtener nada, entonces lo único que quieres es dar, me explico, de alguna manera, y ayudar a otras personas a que lleguen a ese bloque, ¿no? Y por eso se desarrolla mucho, ¿no?, la intención de servicio cuando entras en esa conciencia, con esa conciencia mística, ¿no? Claro, como por otra parte la gente no te va a entender, porque van a pensar que en vez de estar en una situación maravillosa, pues llevas una vida muy recogida, muy aburrida, o llámalo lo que quieras, ¿no? O qué es lo que se ve desde allí, pues también es importante que las personas que entren en la conciencia mística desarrollen la capacidad, de alguna manera, de hacerse parejo con los demás. No sé si me explico, ¿no? Porque es que si no, claro, la capacidad de servicio disminuye porque se abre una gran distancia en la mente de la gente y tu capacidad de servicio disminuye, ¿no? Claro, este hacerse parejo con los demás no es un fingir, para nada, ¿no? Ni es un mentir, o sea, no es para nada es esa intención, ¿no? Es más bien esa intención de hacerse parejo se desarrolla más desde el respeto y desde la compasión, no sé, explico, ¿no? Para poder ser de servicio a los demás de una manera más eficaz. O sea, que cuando empecéis a tener de alguna manera algunos síntomas de esto y tal, veréis la necesidad de hacerse parejo con otros, pero no penséis que es que estáis siendo falsos o que estáis engañando, ¿no? Yo, por ejemplo, si se muere un ser querido, mi primera intención sería montar una fiesta, ¿me explico, no? Porque el alma ya está en casa, yo quiero lo mejor para mis seres queridos y por lo tanto lo que Dios disponga es lo mejor. Pero claro, si voy al entierro, por ejemplo, de un hijo de un amigo mío y empiezo a descorchar champán y a dar palmas, pues no voy a ser comprendido y probablemente me cree un problema con la persona, ¿no? Por eso la necesidad de hacerse parejo, ¿no? Fijaros que incluso en el Evangelio, cuando se dice Cristo lloró, ¿no?, con la muerte de Lázaro, o que expresó emociones, claro, evidentemente Cristo estaba en lo más alto de la conciencia mística, por lo tanto eso no puede ocurrir, porque la conciencia mística aquieta, ¿no?, las emociones y los sentimientos. Otra cosa es que Cristo nos quisiera mostrar y hacerse parejos, ¿no?, con los demás y quisiera experimentar
las emociones para redimirlas de alguna manera, pero nunca pensemos que Cristo se podía entristecer por sí mismo, porque si pensamos eso, nos va a perjudicar mucho en nuestro desarrollo espiritual, porque todos queremos imitar a los grandes maestros, y entonces un poco la persona puede caer en la tentación, hombre, por ejemplo, si Cristo sufrió, o si Cristo tuvo emociones negativas, o si Cristo lloró, pues entonces hay que imitarle y lloremos nosotros también y tengamos emociones negativas nosotros también. Pero eso es una mala comprensión, en mi opinión, de lo que pasó. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, tenemos que comprender que nuestro desarrollo espiritual nos lleva a aquietar cada vez más los cuerpos inferiores. Es más, con los cuerpos inferiores activos no se puede entrar en la conciencia mística. Hacen de tapadera, como dijimos antes, ¿no? Entonces, en la conciencia mística, otra de las características que tiene es que cesa toda la polaridad. ¿Ves? La conciencia mística no ve la realidad en términos de bien y mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ven que el bien y el mal es una unidad en el todo, ¿no? Y que por lo tanto el mal como tal no existe. Eso ya lo explicó muy bien San Agustín. Dios no ha podido crear el mal. O sea, existe el bien y la ausencia de bien, pero no existe el mal como algo contrapuesto al bien, ¿verdad? Porque la conciencia mística ya no tiene polaridad. Eso es así. Fijaros la famosa frase de San Pablo, ¿no? Cuando dice, la ley de Cristo Jesús me ha liberado del pecado y de la muerte. No sé si me explico, ¿no? Porque ya no hay polaridad en esta conciencia, ¿no? Otra cosa que suele ocurrir es que al principio de la apertura a la conciencia mística hay un deseo, hay una intención de salirse del mundo, entre comillas, ¿no? Porque da alergia estar ocupado en asuntos mundanos cuando tú estás ya experimentando lo que estás experimentando, la unidad con el todo. Además, así como en la conciencia del ego, la preocupación es local, no sé si me explico, ¿no? En la conciencia mística, ya la ocupación del ser que está ahí es universal. Cuando digo universal no me refiero a todo el planeta, sino a todo el universo. No sé si me explico, ¿no? Como una unidad. Bien, por lo tanto, al principio sí se produce una cierta salida del mundo que es necesaria en el proceso, perdona, para poder integrar todo lo que estás experimentando, pero luego, cuando vas avanzando en el proceso místico, que es un proceso, como ahora explicaremos, y no un evento, pues ya se va facilitando otra vez el regreso al mundo, ¿no? Pero ya se regresa de una manera diferente. Ya no se regresa desde la conciencia del yo, sino que se regresa a un mundo diferente desde donde aprendes a hacerte parejo, de alguna manera, con las personas que están en la conciencia del yo. O sea, a un místico, las preocupaciones normales de las personas que están en la conciencia del yo, pues le parecen como jugar a los indios, no sé si me explico, ¿no? Eso ya lo hice cuando era niño, ¿qué hago, ¿no? Estando preocupado de estas cosas como están las personas de la conciencia del yo, ¿no? O sea, que no hay que asustarse porque al principio haya una cierta salida del mundo que las demás personas pueden interpretar mal. Las demás personas pueden pensar que te estás volviendo indiferente o pasivo, o que ya no tienes sangre, o que todo te da igual. No sé si me explico, ¿no? Bueno, pues es normal que desde la conciencia del yo, de alguna manera, eso se pueda ver así, ¿no? Pero para un místico, pues es natural y es el resultado de haber entrado en ese bloque, ¿no? Vamos a ver, incluso una persona que ha entrado en la conciencia del yo, perdón, mística, ve al individuo, el valor que ve en el individuo es que es un canal para que Dios se exprese en el mundo, ¿no? De alguna manera, de forma diferente a través de las individualidades, pero no es que le dé valor al ser individual como tal, ¿no? Un valor absoluto a la individualidad, es que le da valor porque es una forma de expresión, por así decirlo, de Dios en el mundo que hay que respetar. No sé si me explico, ¿no? Bien. Vamos a ver. La conciencia mística, como hemos dicho, como todo en el universo, es un proceso, no es un evento, ¿vale? O sea, puede empezar con un evento, lo que se llama una experiencia cumbre, ¿no? Que además viene de manera inesperada, cuando menos te lo esperas,
porque además la conciencia mística es algo que por un lado no podemos conseguir por nosotros mismos, es un don, como dije al principio, que se nos da cuando nos hemos hecho correspondientes por ley para tenerlo. O sea, en el universo no hay injusticia, ni hay, digamos, preferencias, ¿no?, de unas personas u otras. Todo, como sabemos, ocurre por ley y nosotros tenemos solamente que facilitarla haciéndonos correspondientes, ¿no? Pero tiene que venir dada, ¿no? Y como digo, es un proceso y no un evento. Vamos a ver. La conciencia mística, como cualquier otra cosa, se puede estudiar científicamente, porque ya sabéis que la definición de ciencia no se agota en la ciencia empírica, ¿no?, que puede demostrar con los sentidos esto o aquello, sino, como han dicho todos los filósofos de la ciencia, ciencia es todo conocimiento válido al que podemos llegar aplicando el método científico en la investigación. Por lo tanto, investigar de forma científica la conciencia mística no es una tontería, y hay mucha gente que lo ha intentado hacer o que lo está haciendo, ¿no? Voy a daros los nombres, si os interesa leer sobre esto, de los 4 o 5 investigadores de esto que a mí me parecen más serios, ¿no? Uno es Raymond Buche, con B de Barcelona, otro es Evelyn Underhill, otra es Ken Wilber, otro, por ejemplo, es James, ¿verdad? Y otros, Gebser, Keegan, Maslow, muchos han estudiado esto, ¿no? Y los propios místicos, como por ejemplo San Juan de la Cruz en el cristianismo en Occidente o Santa Teresa de Ávila, han hablado de estos niveles. Acordaros de las famosas 7 moradas, ¿no?, de Santa Teresa, o de los 3 niveles de San Juan de la Cruz. Bien, entonces Underhill, Teresa de Ávila dividen el proceso místico en 7 etapas, ¿no? San Juan de la Cruz lo divide en 3 etapas, Wilber lo divide en 4 etapas, ¿no? Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Son 7, son 4, son 3? Bueno, pues eso pasa como con los niveles de conciencia, ¿no? Yo digo que son 3, ¿me explico? Medidos de metro en metro, si los mides de centímetro en centímetro, pues son 100, ¿no? Entonces, esto, pues todos pueden tener razón. Pero vamos a ver, yo me fío mucho. A mí me gusta la división que hace personal, pero esto es personal, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser para los demás, pero a mí me gusta la división que hace Wilber y que hace San Juan de la Cruz, ¿verdad? Claro, San Juan de la Cruz habla de 3 niveles porque nunca alcanzó el 4. Wilber ha estudiado los 4 niveles en quien sí los ha alcanzado, ¿no? Y Teresa de Ávila y Underhill hablan de 7 niveles, pero a mí me parece que los primeros 3 niveles de los que habla Teresa de Ávila y habla Underhill, más bien son premisticos, ¿verdad? Porque todavía son un poco psicológicos y no son todavía totalmente transpersonales, ¿verdad? Cuando ya algo se hace transpersonal, trasciende la psicología. Una cosa es tener una psicología perfeccionada y otra cosa es tener una psicología trascendida, ¿verdad? Entonces, los primeros, en mi opinión, las primeras 3 moradas de Teresa de Ávila y las primeras 3 niveles de Underhill son todavía un poco psicológicos y no totalmente transpersonales, ¿verdad? Y por lo tanto, creo que Wilber y San Juan de la Cruz tienen razón en decir que los niveles místicos, verdaderamente místicos, pues son 4, ¿no? Otra cosa es que San Juan no describa el cuarto porque no llegó a él, pero si queréis ver el 4 nivel del misticismo en Occidente, por ejemplo, leer a Meister Eckhart, ¿vale? Meister Eckhart, en mi opinión, es el occidental que ha llegado a esos 4 niveles. Si queréis leer sobre los 4 niveles en Oriente, por ejemplo, en mi opinión, un buen exponente es Ramana Maharshi, ¿vale? Porque no todos los místicos han llegado a todos los niveles. O sea, el llegar al 4 nivel ya es rarísimo, no sé si me explico, ¿no? Quizá el que os los puede explicar bien en Occidente, insisto, es Meister Eckhart, y en Oriente, por ejemplo, Ramana Maharshi, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo son esos niveles, ¿no? Bueno, de forma resumida, muy resumida, se podría decir que en los 2 primeros niveles del misticismo, el alma ve al ego como un objeto. O sea, tú te identificas con tu alma y ves al ego como un objeto, ¿verdad? Pero como nosotros tenemos un 5.º cuerpo dentro de nosotros, que es más alto todavía que el alma, que es la imagen divina o la esencia divina en el alma, los 2 niveles más altos de misticismo es cuando tú ya te identificas con la esencia divina y ves el alma como un objeto.
No sé si me explico, ¿no? Y ahí es donde ya se pierde. Acordaros que habíamos dicho que la personalidad está en el ego y la individualidad está en el alma, ¿no? Y la total pérdida de sensación de individualidad, por lo tanto, solo se da cuando, en los dos últimos niveles místicos, cuando ves el alma como un objeto y te identificas con la esencia divina. En los dos primeros niveles todavía tienes una cierta sensación de individualidad porque tú te identificas con el alma y ves el ego como un objeto, ¿no? Fijaros que el primer nivel místico es el nivel del misticismo en la naturaleza, ¿no? En la unión con todo lo creado. Y, por ejemplo, un buen exponente en Occidente de ese nivel es, por ejemplo, Ralph Waldo Emerson. Podéis leer algunas de sus obras y sus poemas y lo vais a ver perfectamente reflejado. Por ejemplo, en Oriente vas a ver muy bien reflejado este primer nivel místico, por ejemplo, con Suzuki, ¿no? El maestro Zen, y la experiencia de Satori, ¿verdad? En el Zen es esa experiencia de unión con todo lo creado y es el primer nivel del misticismo, ¿no? Entonces, el segundo nivel es cuando ya te unes no solo a todo lo creado, sino también a un Dios trascendente, ¿verdad? Que es creador de todo lo creado. A ese misticismo se le llama misticismo teísta, ¿verdad? Más como todavía en el segundo nivel puede haber una cierta sensación de individualidad, también es posible que a la hora de ver ese Dios creador, la unión con todo lo creado, pues tengas todavía alguna influencia, ¿no? De los conceptos previos que tú tengas en la mente, ¿no? Si eres cristiano, o si eres budista, o si eres lo que sea, ¿no? Okay. Bien, entonces, hay que comprender que la experiencia mística, bueno, los dos niveles últimos nos importan menos todavía ahora, porque creo que están un poquito más lejos, ¿no? para nosotros, pero los llaman, a esos dos niveles, se le llaman el misticismo causal, al tercer nivel, y al cuarto lo llaman ya el misticismo sin forma, ¿vale? Por eso Maharishi decía que, o sea, que el mundo no es real, que lo único real es Dios y que Dios es el mundo, ¿no? Esa unión final entre Dios y el mundo es lo que se ve en el cuarto nivel, por eso se llama misticismo sin forma, no sé si me explico, ¿no? Y bueno, pues espero que todos lleguemos ahí algún día y mientras eso, eso no se produzca, pues seguiremos remando, como digo yo, ¿no? Bien, vale. Entonces decía que la experiencia mística tiene momentos cumbres, ¿verdad? Pero también tiene momentos en los que el místico tiene que actuar en el mundo de alguna manera, ¿verdad? Y para actuar en el mundo, el místico tiene que volver a la conciencia del yo, de alguna forma, ¿no? Lo que pasa es que la conciencia mística se queda como telón de fondo. ¿Me explico? Pero claro, para poder hablar, uno tiene que volver a la conciencia del yo y usar el lenguaje, ¿no? Para poder explicar una idea, uno tiene que volver al mundo conceptual de la mente y explicar la idea, ¿verdad? Entonces, por eso dicen explicar la conciencia mística del lenguaje es muy difícil, porque es transmental, ¿verdad? Pero por eso dicen todos los sabios, ¿no? Que uno de los mejores servicios que se puede hacer a la humanidad es hacer comprensible lo inefable, ¿verdad? Porque lo que tú ves con la inconsciencia mística es inefable, o sea, no se puede reducir a conceptos ni a racionalidades, ¿no? Pero el intentar poder explicarlo de una manera simple, bueno, pues es un gran servicio a la humanidad y no es tarea fácil, ¿no? Por eso, repito, ¿no? Intentar hacer comprensible lo inefable, pues es uno de los grandes servicios que podemos hacer a la humanidad y es lo que han intentado hacer pues, todos los grandes maestros espirituales, ¿no? Como Buda o Cristo o quien sea, ¿no? Otra cosa importante es que cuando se produce el momento cumbre de la experiencia, se da una incapacidad de actuar, ¿no? Si tú estás teniendo una experiencia mística, es muy difícil coger el teléfono y pedir room service en un hotel, ¿no? O poder, entonces hay que respetar esos momentos cumbres cuando aparecen, ¿no? Aprovecharlos y luego pues volver al mundo, porque claro, si una persona estuviera en una experiencia cumbre las 24 horas del día, pues no podría actuar. Oye, de hecho, se saben relatos místicos pues que han tenido que ser ayudados por otros para sobrevivir.
porque claro, ya ni comían, ni les importaba el cuerpo, o sea, ni casi tenían capacidad de cuidarse a sí mismos, ¿no? Y hay historias de esto, por ejemplo, Ramana Maharshi se cuenta que sus discípulos tenían que asegurarse de que comían, porque no le importaba un poco ya lo que pasara, ¿no? Con él o con su cuerpo o lo que fuese, ¿no? Por lo tanto, la experiencia mística no es estar 24 horas en una experiencia cumbre, ¿no? Porque entonces seríamos, como digo, habría una imposibilidad de actuar en el mundo, ¿no? De hecho, algunos místicos hablan de la famosa noche oscura del alma, ¿no? Que realmente es así, ¿no? Porque claro, cuando has tenido muchas experiencias cumbres, en el momento que ya desaparecen un poco para que puedas volver al mundo, pues quieres volver a la experiencia cumbre, ¿no? Y entonces pues se produce incluso ansiedad si no comprendes qué es la naturaleza de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el deporte, ¿no? Y como me gusta el deporte, pues a mí me encantaría que tuviéramos 24 horas al día de luz, porque así si una noche me desvelo, pues me puedo ir a jugar al golf o a hacer cualquier cosa, ¿no? Pero claro, yo no me desespero porque se haga de noche, porque comprendo que es el ritmo normal del universo, claro, o sea, si hay día, tiene que haber noche para que luego haya otro día. Y esa comprensión hace que no me desespere cuando se hace de noche y me impida pues, una serie de actividades que sí puedo hacer de día, ¿no? Pues con la experiencia mística pasa lo mismo, claro. Si yo quiero que todo el día, todo el momento sea de día, pues sé que va a llegar la noche y tengo que también comprender que es parte del proceso y que no me lleve a, me explico, pues a situaciones que no. Bien. A veces se dan experiencias cumbres en personas que no han trascendido de todo el ego, se da de vez en cuando, ¿no? Y eso es peligroso porque luego es más difícil interpretar o integrar esa experiencia y se puede producir lo que yo llamo una neurosis devocional, ¿no? De hecho, hace poco llegó a mis manos un libro de una mística polaca, joven, que tenía experiencias cumbres, que de repente pues, se le iban, ¿no? Y que salía corriendo a hablar con el psiquiatra, con el confesor, con quien sea, para ver cómo puede volver. Bueno, eso es una neurosis devocional más que una verdadera experiencia mística, porque la experiencia mística es transformadora de la personalidad y siempre deja una sensación interna de paz, ¿no? Por eso, tenemos que, o sea, cuando empiezan a aparecer estas experiencias, es importante que tengamos el ego ya perfeccionado, no sé si me explico, ¿no? Para que no nos lleve pues a una neurosis más que a una sensación de paz interior, ¿no? Bien, otra cosa importante es que cuando se abre, empieza a abrirse los primeros pasos de la experiencia mística, ¿no? Que es ese primero que dije de la unión con todo lo creado y con la naturaleza, uno tiene que hacerse como niño otra vez, porque tienes que empezar a aprender todo de nuevo, ¿verdad? Todo lo que se sabe o se conoce o se cree que se sabe en la conciencia del yo tiene muy poco valor para un místico, ¿no? Que tiene que empezar, o sea, y fíjate que nosotros de niños tuvimos que desarrollar la conciencia del yo. Por eso nuestros padres nos llevaron al colegio, desarrollamos la mente, desarrollamos las emociones, empezamos a dominar las emociones, los sentimientos. O sea, tuvimos que hacer un entrenamiento en la conciencia del yo. Yo que tengo tantos nietos y muchos de ellos son todavía bebés, lo veo, ¿no? Los niños están de alguna manera aprendiendo, ¿verdad? Fijaros que en el Evangelio Jesús nos dice muchas veces que para encontrar el reino de Dios interior, que es esta conciencia mística, ¿no? Tenemos que hacernos como niños, y a veces no entendíamos bien qué nos quería decir, ¿no? Pero ¿cómo que tenemos que hacernos como niños? Ya somos adultos, ¿no? Bueno, tenemos que hacernos como niños porque tenemos que estar dispuestos a desaprender todo lo aprendido de alguna manera y a volver a aprender en un bloque de conciencia nuevo, ¿no? Entonces, si no tenemos esa humildad de hacernos como niños y abrirnos, ¿no?, a ese proceso de aprendizaje y a recorrer el proceso místico cuando se inicie, pues no lo conseguiremos. Porque el último ego a trascender es el ego espiritual, ¿no? Ese ego que a veces tenemos, hombre, nosotros sabemos más espiritualmente, nosotros estamos más desarrollados, no sé si explico, nosotros no sé qué, ¿no? Entonces, en eso tenemos que hacernos como niños y abrirnos al asombro, ¿no?, de lo que pasa cuando se abre esa experiencia y saber que es un proceso y que tenemos que recorrerlo y que tenemos que aprenderlo todo de nuevo.
es muy difícil para un adulto que tiene 60 años de edad y que tiene un recorrido ya importante de esfuerzo en su vida, ¿no? de mejorar su ego, de trascenderlo o lo que sea, pues estar dispuesto a hacerte otra vez como niño para aprender todo de nuevo a partir de ese punto, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Vamos a ver. Otra característica de esta conciencia mística es que no se entra en esta conciencia a través de observar reglas morales o a través de la ortodoxia, ¿no? Mental sobre la religión que tú estés o lo que sea. Eso no te va a meter en la experiencia mística. Es más, muchas veces es casi un obstáculo, ¿no? Porque fíjate que el que quiere ser bueno, el que quiere ser moral, es el yo. Yo quiero ser bueno, yo quiero ser moral, yo quiero comportarme de una manera o de otra, ¿verdad? Entonces, en la experiencia mística ya no hay un yo, ¿me explico? Y por lo tanto, no se entra. Fíjate que esto lo expresó muy bien San Pablo también, a ver si me acuerdo de la frase, dijo, si se pudiera encontrar el reino a través de la ortodoxia o del cumplimiento de unas reglas, Cristo hubiera muerto en vano. Esa es la frase, digamos, ¿verdad? Entonces, una cosa es que tengamos un yo moral y otra cosa es que tengamos un yo trascendido, ¿verdad? Claro, desde la cosa... Bien, ahora hablaremos de eso con más detalle en el siguiente punto, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí distinguir muy claro, ¿no? Que la conciencia mística no se trata de un perfeccionamiento del ego, sino que se trata de una trascendencia del ego, que es distinto. Ahora es verdad que claro, no se puede trascender el ego hasta que el ego no está bastante perfeccionado, obviamente, ¿no? Porque hasta que el ego no está bastante perfeccionado, pues tenemos un cuerpo emocional, sentimental y mental muy activo, que mete mucho ruido, que nos mete muchos conflictos internos y desde ahí no se va a trascender. O sea, que digamos que el ejercicio de la virtud es algo bueno, ¿no? Pero no es la conciencia mística. Desde la conciencia mística no hay ninguna virtud que ejercer, o sea, ya es automático. No sé cómo lo explico, ¿no? Bien. Entonces, fijaros, la conciencia mística o cósmica produce muchos cambios físicos y mentales en las personas que la alcanzan. Hay una total transformación de la personalidad, ¿no? Y voy a leer, para no dejarme ninguno, pues algunos de los síntomas que se me ha ocurrido poner por conocimiento y por experiencia, ¿no? Vamos a ver, el primero es una gran sensación de gozo, ¿vale? Un místico goza, ¿vale? Luego sientes una paz interior que es casi masticable, o sea, es tan sólida y tan pesada que yo la llamo masticable, ¿no? Luego se produce una gran iluminación mental, ¿verdad? Una persona mística, por eso se le llama iluminado, ¿no? Porque puedes sentarte a discutir con los mejores teólogos, los mejores filósofos, los mejores científicos, y te parece juego de niños, ¿no? Porque aunque ellos tengan un conocimiento más preciso, ¿no? De alguna de las cosas de la conciencia del yo, ¿no? En relación a esa disciplina, tienen menos claridad contextual, ¿verdad? Por eso muchas veces los grandes intelectuales quieren hablar con los místicos no para que les digan que el agua es H2O, que eso ya lo saben ellos como científicos, o sea, sino para que les sirvan de brújula, ¿vale? Por aquí estás pensando bien, por aquí estás pensando mal. No sé si me explico, ¿no? Fíjate que los místicos les han llamado muchas veces la brújula. O sea, esa iluminación mental lo que te da es una gran claridad de contextos más que de contenidos y también te da una gran claridad dimensional, ¿ves? Por ejemplo, un científico, por muy bueno que sea, aunque tenga un premio Nobel, puede confundirse y pensar que el cerebro crea conciencia. Un místico sabe que no, que es la conciencia la que crea el cerebro para poder expresarse. No sé si me explico, ¿no? Es esa claridad dimensional a la que me refiero, ¿no? Por ejemplo, un místico nunca cometerá errores categoriales, que es usar el ojo que no es para investigar lo que no es. Recuerde que hablamos de los tres ojos del conocimiento, ¿verdad? El ojo de la ciencia, el ojo de la mente, el ojo de la contemplación. Bueno, pues un místico tiene muy claro para qué sirven esos tres ojos y nunca usará el ojo de la contemplación para ver si el agua es H2O y nunca usará el ojo de la ciencia para ver qué pasa con lo divino. No sé si me explico, ¿no? Entonces, esa claridad contextual y dimensional
distingue a los místicos de los que no son místicos, ¿verdad? ¿Por qué? Es muy fácil, ves que podemos ligar ya muchas conferencias con otras, ¿no? Por ejemplo, decíamos en otras conferencias que la mente no puede ver esencia, solo puede ver apariencia. Si la mente es muy sofisticada, puede ver apariencia muy sofisticada, pero nunca esencia. Eso está reservado para la intuición o para los ojos de la contemplación. Eso lo tienen muy claro los místicos. No sé si me explico, ¿no? Por eso ellos parten del ojo contemplativo como origen de la información y luego usan los otros dos ojos, si acaso, pues para concretarla, ¿no? O para ordenarla o para explicarla, pero no como origen de la información, ¿ok? Entonces, además de estas cosas que hemos hablado, otro síntoma de la experiencia mística es que tienes una gran sensación de inmortalidad, ¿verdad? Sabes que tú no vas a morir porque tú o eres tu alma o eres tu esencia divina. Lo que ya no eres tu ego. No sé si explico, ¿no? Depende de los niveles. Entonces, es muy común que los místicos tengan una cierta prisa para volver a casa. Acordaros de San Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O Santa Teresa de Ávila. Muero porque no muero. No sé si explico, ¿no? Claro. Entonces, todos los místicos tienen prisa en volver a casa, ¿no? Bien. Comprendes la perfección de la creación, aquí ya no hay bien ni mal ni tal, sino que todo está unido en un todo que es necesario para la evolución de las almas. Acordaros de las palabras del Evangelio. Y vendrán guerras y tribulaciones, pero no os preocupéis porque son necesarios. Necesarios para el crecimiento del alma, obviamente, no para el cuerpo que se puede morir en mitad de todo eso. Bien. Da una gran sensación de certidumbre, o sea, un místico está mucho más seguro, ¿no?, de todo lo que comprende que ninguna persona en la consciencia del yo, y además ahí se produce una gran elevación de la energía, ¿no? Una persona mística tiene una energía para hacer muchas cosas y no se cansa, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Entre otras cosas porque ya no hay intención de controlar los resultados, uno se centra en el proceso, en dar lo mejor de sí mismo, deja los resultados en manos de Dios y ahí ya no hay una gran consumción de energía, no sé si explico, ¿no? Porque la energía la consumimos cuando queremos controlar lo externo, no cuando queremos centrarnos en nuestro proceso interno, ¿no? Y la energía, o sea, las personas místicas evalúan muy bien su propio nivel y el nivel de los demás. Y por eso se adecúan en su servicio al nivel de la persona que tienen enfrente y nunca le dicen nada que no puedan comprender o que no les deje en paz, ¿verdad? ¿Y cuántos predicadores a nivel intelectual sí hacen eso? No sé si explico, ¿no? Bien. Entonces, la experiencia mística es experiencial, no es teórica, ¿vale? Y además integra perfectamente todos los 4 cuerpos del individuo por primera vez. No sé si me explico, ¿no? Aumenta el sistema inmune, ¿verdad? Eso está clarísimo, y se desarrolla mucho la compasión, ¿verdad?, por los demás y el deseo de servicio, ¿no? Esto es, digamos, algunas de las características claras de la conciencia mística. Sí que se produce un cierto desinterés, ¿no?, por las cosas del mundo y del cuerpo, ¿no? Y eso hay que comprenderlo. Es verdad que otra de las características de la experiencia mística es que se empiezan a buscar pues muchos momentos de recogimiento y de silencio, ¿verdad?, para que ese proceso pueda darse, ¿verdad? Y es verdad también que las personas que entran en la conciencia mística pues parecen tener como un magnetismo especial, no sé, como que su presencia cambia el campo energético, ¿no?, para todo el mundo, ¿no? Y es perceptible por los demás, ¿no? Yo recuerdo que hace más de 30 años, siempre lo he contado en mis conferencias, tuve una reunión con Teresa de Calcuta y yo salí de ahí de una manera como si me hubieran metido heroína en vena, ¿no? ¿Sabes? Como si sí, me vi claramente afectado, ¿no?, por su campo energético, ¿no? Y no es que lo diga yo, lo han dicho muchas más personas después, ¿no? Es algo que tú no haces conscientemente, no es que tú digas voy a afectar a los demás, no, es algo que se produce naturalmente. La energía es más contagiosa que la gripe, ¿verdad? Siempre he dicho eso. Y claro, la energía de alta vibración, pues cuando es contagiada a otros, pues les da una sensación de paz, no sé, como de elevación, ¿no?,
que hace que esas personas siempre estén interesadas en estar alrededor de estos místicos. Por eso todos los místicos siempre han tenido mucha gente que ha querido ir a verles, que ha querido hablar con ellos, los famosos ashrams, ¿no? en Oriente, o los monasterios en Occidente. Pero vamos, la presencia de la persona mística afecta claramente al campo energético de los demás, ¿no? Y ese magnetismo, o sea, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero se percibe, o sea, eso no es fingible. O sea, si no estás afectando de alguna manera, de forma positiva, la energía de los demás, no eres místico. No sé si me explico, ¿no? Podrás ser un intelectual, podrás dar muchas buenas ideas, podrás ayudar a la gente en sus conocimientos, pero no sentirán ese efecto energético, ¿no? Que sí se siente cuando estás con un místico, aunque no diga nada. Entonces, también hay que comprender, para que no las personas que empiecen a tener este tipo de experiencias tampoco se preocupen, ¿no? Que al principio de la apertura de este tercer bloque de conciencia, que es la conciencia mística, siempre se produce una zona que es como, yo la llamo de nebulosa, ¿verdad? Porque por un lado estás en la conciencia del yo de la que vienes, ¿verdad? Pero por otro lado se te empieza a abrir esta conciencia y te da una sensación de estar espatarrado, ¿no? O sea, como diciendo, joder, tengo un pie en la conciencia mística, otro pie en la conciencia del yo, y a veces actúo desde uno o experimento desde uno y a veces experimento desde el otro, ¿no? Curiosamente veréis que cuando estáis en paz interior, uno se asienta más ya en este pie que está empezando a abrirse, y cuando se está bajo estrés, ¿verdad? Pues uno vuelve al otro, ¿no? Y entonces poco a poco, con la práctica y según se va desarrollando el proceso, pues este pie de la conciencia del yo se va juntando a este y llega un momento que ya estás aquí del todo, ¿no? Pero hay una zona de nebulosa al principio que confunde mucho a la gente y que es bueno advertirlo, ¿no? Para que cuando empiece a ocurrir, pues sepáis que es natural. O sea, que claro, ¿dónde acaba el límite de la conciencia del yo y empieza el límite de la conciencia mística? No sé si me explico. Ahí no es que haya una valla que lo divida perfectamente, ¿no? Es como una zona nebulosa, insisto, ¿no? Donde poco a poco uno va traspasando. No sé si me explico, ¿no? Y, por ejemplo, es muy común que, no sé, imagínate una persona que entra en la conciencia mística y que tiene 3 hijos y que está tal, y que de repente un hijo se cae por la escalera, se parte una pierna y el otro empieza a llorar y le llama a otro que, bueno, pues entonces no sé, puedes regresar, ¿no? Pero es un proceso que te va asentando cada vez más en su sitio, ¿no? Y no os preocupéis por la zona nebulosa, porque no es nada que nos deba confundir, es simplemente que saber que existe para cuando ocurra, pues que no te sorprenda ni te lleve a una confusión, ¿no? Bien. O sea, otra aclaración que hay que hacer es que ahora está muy de moda, sobre todo en el New Age, ¿no? En la nueva era y tal, bueno, pues intentar buscar estados de conciencia alterados, de alguna manera, ¿vale? ¿Alterados por qué? Bueno, pues alterados por lo que sea, por el LSD, o por la ayahuasca, o por lo que sea, o por, ¿sabes? O por la respiración holotrófica, o por cualquier cosa, ¿no? Bueno, eso te puede dar una experiencia alterada de conciencia, pero no es una experiencia mística, porque no es transformadora de la personalidad. Es decir, cuando acaba, digamos, ese efecto, pues tú vuelves a tu conciencia del yo. No sé si me explico, ¿no? Eso para empezar. Para continuar, muchas veces ese tipo de experiencias que están artificialmente, por así decirlo, producidas, ¿no? Produce más bien una unión, sientes una sensación de unión con lo creado, pero es más bien prepersonal que transpersonal, ¿verdad? Es un poco más como si, a veces como la unión que siente un bebé con su madre, que es más bien una simbiosis, es una unión prepersonal. El bebé todavía no ha ni siquiera desarrollado la personalidad para poder unirse desde ella, ¿no? Es verdad que en los estados alterados de la conciencia, el yo puede sentirse muy a gusto. ¿Me explico? Pero el yo sintiéndose a gusto no es una trascendencia del yo, es un yo sintiéndose a gusto. No sé si me explico, ¿no? O sea, muchas veces esas experiencias están más dirigidas
a la emoción y al sentimiento de las personas que a la trascendencia del ego. No sé si me explico. Por eso, el que aspira, ¿no?, o el que está de alguna manera trabajando o esperando a que el universo le conceda el don, ¿verdad?, de la experiencia mística, no va a ser muy ayudado por usar este tipo de sustancias o de, ¿me entiendes?, que artificialmente producen un estado alterado de la conciencia, eso es cierto, pero que no es una experiencia mística genuina, ¿no? Porque, insisto, no hay transformación de la personalidad. Cuando termina la experiencia alterada, uno vuelve a su sitio inicial. Eso sí, siendo quizá consciente de que hay otras posibilidades de percepción, ¿verdad? Pero si no haces un trabajo serio, espiritual, riguroso, ¿no?, de muchos años de trascendencia del ego, de aceptación de la realidad, de humildad, ¿verdad?, pues entonces no vas a tener una experiencia mística genuina y puedes tomarte todos los hongos que tú quieras y tendrás unos trips maravillosos, yo no lo niego, pero no es una experiencia mística porque no hay transformación de la personalidad, ¿vale? Eso sí, puede haber un yo que está muy a gusto durante un rato, ¿no? Pero es el yo el que está a gusto, no es un yo trascendido, ¿no? Bien, otra cosa que hay que decir de la experiencia mística es que algunos autores, sobre todo algunos autores religiosos, ¿verdad?, intentan distinguir, ¿verdad?, la experiencia mística de su propia religión, no validando las otras, ¿no? ¿Me explico? Bueno, eso es un error, en mi opinión, tenéis que saberlo. La experiencia mística es natural, ¿verdad? Y de la misma manera que todos los seres humanos, de alguna manera, pues duermen igual o comen igual, no sé si me explico, ¿no?, con las diferencias que haya, o van a hacer pis igual, no sé si me explico, ¿no? O sea, son experiencias naturales. La experiencia mística también lo es y, por lo tanto, cuando se produce para todos igual. Además, esto es muy importante, el argumento que voy a dar ahora, como la experiencia mística es transmental, no depende de los conceptos previos que una persona tenga. No sé si me explico, ¿no? Entonces, unas veces, por ejemplo, en la Iglesia Católica, el otro día vi un documento que decía que la única experiencia mística verdadera era la católica, porque los orientales no tenían una unión con Dios, sino una unión con lo creado. No sé si me explico, ¿no? Bien, eso es un desconocimiento del proceso místico, porque es que todos los místicos, tanto orientales como occidentales, empiezan por una unión con lo creado. Entonces, claro, si tú me estás comparando el primer nivel con el segundo nivel, claro que es diferente. El primer nivel es con lo creado y el segundo nivel es con un Dios creador, además de con lo creado. Pero eso no se trata tanto de una diferencia entre Oriente y Occidente, sino como una diferencia de niveles. Tanto en Oriente como en Occidente ha habido personas que se han quedado en el primer nivel, no sé si me explico, ¿no? Por ejemplo, Ralph Waldo Emerson en Occidente o Suzuki en Oriente, ¿verdad? Y otros místicos que han seguido en los niveles, por ejemplo, San Juan de la Cruz y Ramana Maharshi. Y curiosamente, cuando los místicos describen lo que ellos han experimentado, es idéntico. Por eso a San Juan de la Cruz en un momento determinado le tacharon de budista. No sé si explico, ¿no? Por muy cristiano que él fuera, que era un monje cristiano. Bueno, a Meister Eckhart la Iglesia prácticamente lo condenó, ¿no? O sea, porque, claro, la conciencia del yo dogmática no comprende lo que se dice desde allí y le parece herejía. No sé si explico, ¿no? En un momento determinado. Por eso creo que esta noción de que la experiencia mística es diferente según la religión de la que tú vengas, ¿no?, de alguna forma, y que una es más valiosa que la otra, creo que es una noción falsa. Creo que esto hay que estudiarlo mucho más, pero ya, gracias a Dios, incluso en la religión cristiana, pues por ejemplo, un monje cristiano, ¿no?, como Thomas Merton, muy famoso, ya dijo esto que estoy diciendo yo. Dice, oye, es que tenemos un desconocimiento de lo otro, pero el tener un desconocimiento no quiere decir que lo tengamos que despreciar. No sé si explico, ¿no? Claro, además, fijaros que la experiencia mística se parece más en este sentido a un sueño, ¿verdad? ¿En qué sentido os lo digo? Cuando tú estás soñando por la noche, tú no puedes controlar el sueño. Y no controlas el sueño hasta que no te despiertas, ¿verdad?, a la conciencia del yo. O sea, es decir, me persiguen los lobos. Estoy soñando que me persiguen los lobos.
Claro, pues los lobos me van a perseguir hasta que el sueño, o sea, yo no puedo en mitad del sueño decir que me dejen de perseguir los lobos y que me empiecen a perseguir los caballos, yo qué sé, no. O sea, el sueño te lleva por delante, tú no lo controlas hasta que no te despiertas, ¿verdad?, a otro tipo de conciencia. Pues con la experiencia mística pasa lo mismo, la experiencia mística te controla a ti. O sea, es como, o sea, como los sueños te controlan a ti. Tú no puedes decidir, yo quiero ver esto hoy en la experiencia mística que voy a tener. No, no hay ninguna voluntad, porque ya es transegoica, es transmental. No sé si me explico, ¿no? De alguna manera los sueños también son transmentales, ¿no? Es en el sentido de decir, oiga, a veces soñamos con cosas imposibles, como que salgo volando de un tejado y me voy, no sé, ¿vale? Vosotros todos habéis soñado alguna vez y muchas veces habéis soñado cosas que en el mundo de la realidad no son posibles, ¿no? Entonces, en este sentido, como la experiencia mística controla ella lo que tú experimentas, entonces es un poco estúpido decir, no, mira, es que si soy católico voy a tener mejor experiencia mística que si soy budista o al revés. No sé si me explico. Es que es la misma para todos. Lo que sí tenemos que tener claro son los niveles. Pero claro, si yo estoy comparando la experiencia de un tercer nivel cristiano con la experiencia de un primer nivel oriental, pues claro que es diferente y esta es más valiosa. Pero al revés también lo puedo hacer. Si estoy describiendo la experiencia mística desde el tercer nivel de un oriental con la experiencia mística del primer nivel de un cristiano, también hay una diferencia a favor del oriental. No sé si me explico, ¿no? Entonces no confundamos los niveles con diferentes características la experiencia mística por motivos culturales, religiosos o de creencias previas, porque al ser transmental nada de eso influye, de alguna manera, ¿no? Bien, otra cosa es que a la hora de intentar explicar o interpretar lo que has visto, ¿no?, la visión que has tenido en la experiencia mística, claro, cada uno lo haga desde su cultura, porque como vuelves a la conciencia del yo para explicarlo, no sé si me explico, o para interpretarlo, ¿no? Pues claro que ahí en la conciencia del yo sí que hay muchos efectos culturales, ¿sabes? Pero no en la conciencia mística en sí misma, porque esa es natural y está ahí desde toda la eternidad como niveles de conciencia antes de la creación del propio ser humano. No sé si me explico, ¿no? Con lo cual no os dejéis decir, en mi opinión, ¿verdad?, que las experiencias místicas son distintas o más o menos valiosas o más o menos profundas, depende de que tú pertenezcas a una religión o a la otra, ¿no? De hecho, dice Thomas Merton, siendo cristiano, dice textualmente en un libro muy interesante, que si lo queréis leer lo tenéis disponible, que se llama The Inner Experience en inglés, ¿no? The Inner Experience, Thomas Merton. No sé no sé si lo tiene traducido al español y no sé cuál será el título en español, pero en inglés es The Inner Experience. Y ahí el propio Thomas Merton dice, hombre, muchas veces las religiones orientales han facilitado más el desarrollo de la conciencia mística que las religiones occidentales. Pues claro, el islamismo, el catolicismo o el judaísmo son religiones más dogmáticas, por así decirlo, que las religiones orientales, que lo que realmente buscan es esta experiencia, no sé si me explico, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, claro, las religiones dogmáticas a veces hacen más difícil la aparición de la experiencia mística porque los místicos solo pueden expresarse en esas religiones siempre que lo que vayan a decir estén de acuerdo con la dogmática, porque si no, rápidamente lo tachan de hereje, ¿no? ¿Me explico, no? Entonces, muchas veces los místicos católicos o musulmanes, que los ha habido, los sufíes, ¿no?, o los judíos, la cábala, ¿no?, pues se han callado más, ¿verdad?, que los orientales, simplemente por no tener problemas en la vida, ¿no? Porque claro, lo que van a decir no es comprensible para los que defienden los dogmas, ¿verdad?, y por lo tanto los van a tachar de herejes y hace años hasta quemarlos en la hoguera. Ahora ya no van a quemar a nadie en la hoguera, pero te van a, de alguna manera, excomulgar, ¿no?, porque digas cosas que no están de acuerdo con el dogma a lo que ha llegado la conciencia del yo. No sé si me explico, ¿no? Bien. Entonces, también comprender, cuando estemos haciendo contemplación, tenemos que distinguir entre contemplación activa y contemplación pasiva, ¿verdad? Hay como dos maneras de hacer contemplación. La contemplación pasiva es cuando se produce una acción directa de Dios en tu alma, ¿vale? Entonces, tú no estás haciendo nada y de repente, ¡guau!, te viene la experiencia, ¿no? Eso se llama contemplación pasiva.
Pero como nosotros tenemos que actuar en el mundo, ¿verdad? De alguna manera, y los místicos también, si no se retiran totalmente del mundo, tienen que actuar en el mundo, pues también podemos hacer contemplación activa, ¿no? Y entonces, la contemplación activa, como se hace, es esa contemplación que primero, o sea, esa infusión pasiva que has tenido, se queda en el alma como un telón de fondo, y cuando tú vas actuando en el mundo, tú vas siempre buscando o intentando interpretar cuál es la voluntad de Dios. No sé si me explico, ¿no? Para todo lo que ocurre, ¿verdad? Y cuando actúas, actúas con la clara conciencia y con la clara intención de que tú vas a dar lo mejor de ti mismo, pero vas a dejar los resultados en manos de Dios, ¿no? Porque lo que tú quieres como místico es que se cumpla la voluntad de Dios, que es la perfecta para toda la creación. Y no quieres interferir con ella. Por eso eres muy cuidadoso de no intentar controlar resultados, solo de dar lo mejor de ti mismo. Porque solo dando lo mejor de nosotros mismos es como nosotros crecemos. Nosotros no crecemos a través de obtener resultados o a través de controlarlos, sino de aprender a dar cada vez más lo mejor de nosotros mismos. Eso nos va a aumentar en los procesos místicos y en todos los demás procesos de perfeccionamiento del ego y su trascendencia. Da lo mejor de ti mismo, no controle resultados. Eso es contemplación activa, no sé si explico, ¿no? Entonces, lo ideal para un místico es que esté siempre en contemplación pasiva, o sea, dispuesto a recibir lo que la gracia le quiera mandar, pero también en contemplación activa para que cuando tenga que actuar en el mundo lo haga con esas, digamos, con esas condiciones internas, ¿no? Que es buscar, interpretar y respetar la voluntad de Dios y no controlar resultados, ¿verdad? Y entonces estaréis haciendo contemplación activa. La contemplación activa y la contemplación pasiva ambas afectan en la otra, ¿verdad? Con lo cual, un místico que suba por los procesos siempre tendrá pendiente, o sea, presente esos dos tipos de contemplación, ¿verdad? Luego también podemos decir, una persona que entra en la conciencia mística de alguna manera se eleva por encima de las reglas morales. No sé si me explico, ¿no? O sea, las personas pueden ser premorales, por ejemplo, los que están en los niveles de conciencia más bajos le importa una mierda la moralidad, o sea, solo buscan su propio interés tal. Luego, según va perfeccionando el ego, te haces moral, ¿no? Y entonces respetas las reglas morales. Fíjate todo lo que se ha escrito sobre moralidad, acordaros Santo Tomás de Aquino, ¿no? El objeto, el fin, las circunstancias de un acto, ¿no? Para ver si es moral o si es inmoral y la mente intenta razonar, pero vamos a ver, esto que estoy haciendo, el objeto es bueno, la intención es buena, las circunstancias son las adecuadas, agotador, ¿no? Pero bueno, poco a poco tú vas intentando por ahí ir viendo, ¿no? Luego, por ejemplo, el caso del principio de doble efecto, ¿no? Moral, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pues, por ejemplo, como sabéis, en la religión católica, pues los anticonceptivos están prohibidos, ¿no? Y se consideran inmorales. Okay. Entonces resulta que una señora tiene que operarse el riñón y como consecuencia de operarse el riñón se va a quedar estéril. Por decir una tontería, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Entonces, para que eso lo pueda hacer, tenemos que acudir al principio de doble efecto, ¿no? Mira, esto sí es moral porque lo que yo busco no es quedarme estéril, lo que yo busco es cuidar el riñón, no sé si me explico, o el ovario, o lo que sea. Ahora, como consecuencia de eso, puede producirse lo otro. Bueno, entonces está ok. No sé si me explico. Entonces, es todo muy complicado. No sé si me explico, ¿no? Pero bueno, es lo que la conciencia del yo tiene que, ¿sabes? De alguna manera, las pistas que tiene que seguir para ver si está actuando bien o mal. De alguna manera, la moral es algo dualista, porque de alguna manera lo que tú estás haciendo es intentar seguir unas consignas o mandamientos de un Dios exterior al mundo, ¿verdad? Que te impone de alguna manera y que tú tienes que seguir para tu salvación, ¿ok? Claro, en la conciencia mística todo eso ya es absurdo, ¿no? Y por eso la famosa frase de San Agustín que dice, ama y haz lo que quieras. ¿No? Claro, porque una persona que entra en la conciencia mística tiene que estar alineado con el amor y por lo tanto nunca vas a hacer nada malo. Es imposible. O sea, es que no tienes ni la tentación de hacerlo. Fíjate que muchas veces la conciencia del yo, a veces tenemos la tentación de hacer algo que moralmente no está muy bien, pero que el cuerpo tal nos lo pide. No sé si me explico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Nos tienta, ¿no? Bien. En la corrida mística ya no hay esa tentación. Esto sí que es maravilloso. O sea, claro, ya el gasto de energía es mucho menor
porque ya no tienes que ir venciendo tentaciones, simplemente que ya no las tienes. Porque claro, como tú vives una absoluta unión con Dios en todo momento, ¿no? Y con el amor, y estás alineado con el amor, pues no se te ocurre hacer nada que no esté alineado con el amor, o que no respete a la otra persona igual que a ti mismo, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ya las reglas morales pues dejan de tener importancia o sentido, ¿no? Entre otras cosas porque las ves como de niños, ¿no? De, oye, voy a bajar yo a la conciencia del yo para ver si esto es correcto, y pues, si lo veo claro, no sé si me explico, ¿no? No hay más historia, ¿no? Luego sí hay una elevación, digamos, sobre las reglas morales, etcétera, etcétera, y esto ha causado muchos problemas con las religiones, claro, ¿no? Entonces, por eso los místicos a veces pues tienen que callarse, ¿no? Pero esto es así, ¿no? También es verdad que la experiencia mística es transconfesional, ¿ok? Transconfesional. Lo confesional es mental, son conceptos y de alguna manera pertenecen a la conciencia del yo. Pero una persona mística no va a decir yo soy judío, o yo soy católico, o yo soy budista. Oye, pero ¿qué coño ponerse etiquetas? No sé si explico. Yo estoy unido a Dios y al amor. Eso no tiene etiqueta. Sí, explico, ¿no? Y no veo las cosas de una manera o de otra, o de ese, lo que esté unido, ¿me entiendes? Es más, una persona mística ya no le interesan las disquisiciones teológicas, las discusiones intelectuales. Oye, yo estoy correcto porque creo que esto y tú crees lo otro y tú estás equivocado y tú no. La corriente mística ya lo ve todo con claridad y esas discusiones intelectuales o dogmáticas o religiosas le parecen juegos de niños, ¿no? Realmente diciendo, bueno, mira, hijos, no os preocupéis, no discutáis más, llegar a este sitio y ahí ya lo veréis claro. No sé si me explico, ¿no? O sea, la gimnasia mental de quién tiene razón o quién no tiene razón es muy atractiva para la conciencia del yo, pero ya es inútil para la conciencia mística, ¿no? Entonces, eso también tenéis que comprenderlo, porque claro, muchas personas vienen de unas ciertas tradiciones religiosas y a veces cuando entra en la comunidad mística y de bueno, pues todo esto que en mi vida no tiene ya ningún sentido, no sé si me explico, ¿no? Y pues puede ser un poco desconcertante, ¿no? Al principio, ¿no? Okay. Por lo tanto, es transconfesional porque es transmental. ¿Me explico? Y lo confesional está a nivel de la mente. O sea, cuando yo digo yo soy católico, soy judío o soy budista, eso es un tema mental, ¿os dais cuenta? Es decir, yo estoy más a gusto en mi mente pues con esta doctrina, con esta otra, con esta mejor manera de ver las cosas o con esta otra. Pero cuando ya trasciendo la mente, eso deja de tener importancia. Fijaros lo que dijo Jesús en el Evangelio, ¿no? Cuando le preguntan los apóstoles, Maestro, ¿y qué hacemos con aquellos que hacen el bien pero no son de los nuestros? ¿Os acordáis de la pregunta? ¿Qué contesta Jesús? Colaborar con ellos, no sé qué tal, porque las divisiones mentales en el reino interior de Dios no tienen ningún sentido. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, dejemos de discutir con unos y con otros y unámonos todos en una experiencia mística. Ahí se acabó la división entre los seres humanos, se acabó el conflicto y se acabó todo. O sea, yo no he visto a Ramana Maharshi ponerse a discutir con San Juan de la Cruz quién tiene razón y quién no tiene razón, pero por Dios, ¿me explico? Si dicen ambos lo mismo. Ahora, el cura de esta parroquia y el monje de esa, eso sí que pueden discutir, pero arriba no. Me explico, todo lo que asciende converge, dice el refrán, ¿no? Ya me quedan nada más que dos ideas que daros, porque creo que hemos cubierto bastante el territorio de la conciencia mística, pero dos ideas yo os quiero dar. Otra confusión que a veces se produce con la conciencia mística es todo este asunto de las capacidades paranormales, la clarividencia, la no sé qué, bueno, los que todos conocemos que son capacidades paranormales. Esto en la tradición oriental se llamaban siddhis, ¿verdad? Y en la Occidente pues lo llamamos capacidades paranormales o lo que sea. Entonces a veces ocurre que las capacidades paranormales se pueden dar y se dan de hecho muy frecuentemente en la conciencia del yo. No hace falta llegar a la conciencia mística para eso. Es más, la gran mayoría de las personas que tienen alguna capacidad paranormal están en la conciencia del yo. Luego, el hecho que encontréis a una persona que tenga una capacidad paranormal no os indica en absoluto que esa persona haya llegado a la conciencia mística. De hecho,
Es más, dentro de las personas que dicen tener capacidades paranormales, hay un alto porcentaje que simplemente son unos, en fin, estafadores, no sé cómo explicarte, o sea que eso no. Y hay otras veces, pues que es cierto que existe una cierta capacidad, ¿no? Pero vosotros vais a ver, sabéis también que muchas personas que tienen capacidades paranormales, si no tienen un nivel de conciencia muy alto, no las pueden usar bien y crean conflicto en las personas, ¿no? Por ejemplo, un vidente que dice, pues he visto que tu marido te ponía los cuernos. Coño, o sea, eso no es usar bien una capacidad paranormal, no sé si me explico, por mucho que la tenga y por mucho que la haya visto, porque eso no deja en paz a la persona, no sé si me explico. Claro, es verdad, es que esto es el asunto, es verdad que toda persona que entra en la conciencia mística suele desarrollar alguna capacidad paranormal, ¿vale? Pero eso no quiere decir que todos los que la desarrollen hayan entrado en la conciencia mística. O sea, esto es la distinción que tenéis que hacer. La capacidad paranormal más común que desarrollan casi todos los místicos es esa capacidad de evaluar perfectamente cuál es el momento de desarrollo espiritual de otras personas y el suyo propio. No sé si me explico. Todos los místicos tienen de alguna manera esa capacidad paranormal, que se encuentran con una persona, saben más o menos en qué momento evolutivo espiritualmente está esa persona, no lo juzgan, les parece que es perfecto y se ponen a ayudar a partir de ahí. No sé si me explico, ¿no? Incluso pueden acomodar su discurso o sus consejos o sus enseñanzas perfectamente al nivel de la persona que está enfrente. Entonces, si cuando tú vas a hablar con una persona, tú sales de ahí con más paz que entraste, eso es señal de que la persona de alguna manera está. Y si no, no está haciendo buen uso de sus capacidades paranormales. Desde luego un místico no las vende. ¿Ok? O sea, que si te están cobrando por leerte las cartas o por lo que sea o tal, ahí no hay capacidad, ahí no hay nivel místico. Lo que puede o puede no haber es una capacidad parapsicológica. Además, y esto es lo último que digo al respecto, cuando los místicos tienen una capacidad parapsicológica, la que sea, tienen un SIDI, no necesitan cosas externas para desarrollarlo. No tienen que tirar las cartas, ni encender velas, ni hacer, ¿sabes? No. Es natural y se expresa o se usa en el bien de los demás o para aumentar el crecimiento de los demás. Siempre que te tiren cartas o que no sé qué, o que envía la Ouija, o yo qué sé, o la astrología, pero fenomenal, pero no, un místico no necesita eso. No sé si explico, porque un místico es esa aprehensión directa de la verdad, es transmental y por lo tanto no necesita instrumentos y no necesita nada que no sea natural, por así decirlo, para poder ejercitar o ejercer o recibir esa capacidad paranormal. Por lo tanto, desconfiar de los que usen cosas externas y desconfiar de los que cobren por ello. ¿Vale? Entonces, otra cosa interesante. Esto sí que os voy a abrir la pregunta, pero no os voy a poder dar una respuesta todavía que valga mucho, ¿no? Pero vamos a ver. Sabemos que todo lo significativo tiene que tener un anclaje en lo fundamental. Lo hemos dicho en otras clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mente tiene un anclaje en el cerebro. Prueba de ello es que te doy un martillazo en la cabeza, te estropeo el cerebro y ya no experimentas la mente. ¿Ves? Por eso el cerebro es el anclaje de la mente. La mente es más significativa y el cerebro es más fundamental. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el anclaje de la experiencia mística? No está tan claro que esté en el cerebro como podríamos pensar, ¿me entiendes? Porque el cerebro es el anclaje de la mente, ¿no? Entonces, fijaros que distintas tradiciones han situado el anclaje de la experiencia mística en distintos lugares. Por ejemplo, en la tradición hinduista, el anclaje de la experiencia mística creen que está en una energía espiritual que la llaman Kundalini, ¿verdad? Que está enroscada en la base de la espalda y que cuando se despierta el Kundalini, o bien porque se despierta naturalmente, o bien porque un Sadhguru de ello, ¿no?, te hace una ceremonia que es el famoso Shaktipat, que es que él te la despierta o te ayuda a despertártela de forma
natural, pero artificial, o sea, por un acto externo, ¿no? Es entonces cuando se empieza a abrir la conciencia mística. Ok, yo no dudo, ni puedo negar que eso pueda ser cierto. Por ejemplo, la tradición cristiana sitúa el anclaje de la experiencia mística en el alma, y nunca han hablado de un kundalini ni de una energía, ¿me entiendes?, que suba o baje por la columna. Bueno, por ejemplo, algunos científicos como Goswami o como Marquier la colocan en una mente superior, ¿no? Dicen que la mente está dividida en dos y que hay una mente inferior, que es la mente egoica, la mente concreta, la mente de ir a una mente superior que se va desarrollando con el tiempo o el desarrollo espiritual, de la misma manera que el neocórtex se desarrolla sobre el cerebro de un animal para que podamos razonar, ¿no? Bueno, pues es otra explicación. Otros autores, por ejemplo Hawkins y Goswami o algún otro, cree que se desarrolla primero un cerebro etéreo, o sea, un cerebro que no es físico, que es cuántico, por así decirlo, lo llaman cerebro cuántico o cerebro etéreo, que cuando se ha desarrollado te capacita la experiencia mística y sirve de anclaje, ¿vale? Entonces la pregunta es, de todos estos, ¿quién tiene razón? ¿Vale? Y yo digo, a lo mejor la tienen todos. Claro, porque resulta que para poder tener una experiencia mística o de conciencia mística, tú lo primero que necesitas es tener un determinado nivel de conciencia en el alma. Y en eso los cristianos parecen tener razón. Y además sabemos que como tú te identificas con el alma y ves al resto de tu cuerpo, incluido tu cerebro y tu mente, como un objeto, pues lógicamente el anclaje de la conciencia mística puede y debe estar en el alma. No digo que no. Ahora, ¿y si el alma necesita para tener ese nivel que se despierte una energía espiritual que, pues, y si resulta que esa energía espiritual que se desarrolla por la columna es la que te crea el cerebro etéreo? ¿Sabes lo que quiero decir? Pues pueden tener razón todos a la vez. No lo sabemos todavía, sabemos, científicamente hablando, ¿no? Lo que sí sabemos es que la experiencia mística tiene que tener un anclaje. Y solamente quiero dejaros con esa idea, ¿no? Y ver, ahora tenemos que seguir viendo con el tiempo y con las investigaciones cuál es ese anclaje, ¿no? Claro, como no podemos ver ni tocar ni el kundalini, ni el alma, ni el cerebro etéreo, pues será difícil demostrarlo empíricamente, ¿no? Pero por lo tanto, no discutáis con los demás. Quiero decirte, no, es que es el kundalini, ¿no? Sí. Es que es el alma, pues también. ¿Qué es que es el cerebro etéreo? Pues vete a saber. O sea, lo importante es comprender que hay un anclaje y por lo tanto no discutamos entre tradiciones o no cuál es ese anclaje, porque a lo mejor incluso los que piensan que es el kundalini, pues cuando el gurú te lo intenta despertar, lo único que está haciendo es elevarte la energía en general. O sea, no sabemos, no se me explico, ¿no? La vibración para que puedas, ¿vale? Pero es que eso lo hace cualquier místico, no hace falta ser un gurú. O sea, quiero decir, ¿me entiendes? O sea, que en ese sentido no discutamos por el anclaje, pero seamos conscientes de que lo tiene que haber. No sé, ¿no? Y ya está, ¿vale? Y yo creo que con esto pues ya hemos gastado 1 hora y pico y abrimos el turno de las preguntas y las hay. Claro, si hay preguntas aquí perfectas y después hacemos la resumen. Yo quiero hacer una. Bueno, sí. Primero de todo, muchísimas gracias por compartir ese conocimiento, que de verdad me ha tocado mucho. Gracias. ¿Qué me puedo llevar? Quisiera llevarme algo que me lleve a la conciencia mística, pero yo sé que no hay pasos, ¿cierto? No. Uno es escogido, yo no puedo hacer nada, No. pero o sea, después de haberlo oído hablar de usted sobre eso, es como, eso es un placer, eso es lo que yo quisiera en mi vida. Bueno, yo creo que, fíjate, una de las cosas que te va a dificultar alcanzarlo es el deseo egoico de querer alcanzarlo. No sé si me claro. Sí, no, yo lo sé que es rico, pero bueno, vamos a ver, también es rico que no llueva, ¿no? En mitad de una conferencia y tal. Claro, ya lo sé, pero que de alguna manera tienes que soltar. Mi consejo es tú ponte en manos de Dios, tú dile, aquí estoy yo estoy dispuesta a hacer todo lo que yo tenga que hacer para poder recibir tu gracia de manera completa, todo lo posible que yo sea capaz. Y eso es lo mejor que puedes hacer, pero no tengas un deseo egoico de conseguirlo, porque eso te lo va a dificultar, porque eso te baja la vibración.
estoy de acuerdo contigo que, claro, esto es increíble, es una cosa muy, como tú dices, muy rica, muy sabrosa, y a todos nos gusta lo rico y lo sabroso, pero verás, a todos nuestros egos le gusta lo rico y lo sabroso. Entonces, como esto es un tema de trascendencia del ego, es mejor que tú tengas una actitud de decir, lo mismo que la Virgen María con la ataque de San Gabriel, hágase en mí según tu palabra. No sé si me explico. Y si no me toca ahora, ya me tocará en el próximo curso. Y tú ahora dedícate, mi opinión, a aumentar tu paz interior. Si tú aumentas tu paz interior, aumentarás muchísimo las posibilidades de que esta conciencia se abra en ti. ¿Y cómo aumentas tu paz interior? A través, como todos sabemos, a través de la aceptación, de la meditación, ¿me entiendes? De la práctica espiritual y de la trascendencia del ego. Entonces, ese es el único trabajo que tú puedes hacer. No te distraigas con otras cosas porque perderás el tiempo. Tú aumenta tu paz interior. Vigila tu paz interior como si fueras un halcón. ¿Me explico? Y cada instante de pérdida de paz, pregúntate por qué ocurre. ¿Qué estás pensando mal? ¿Qué no estás aceptando? ¿Me explico? Y entonces, yo te aseguro, te doy mi palabra, que si tú estás una época, un tiempo, bueno, tampoco puedo decir 2 meses, 2 años, depende de Dios, si tú estás un tiempo en paz interior imperturbable, es imposible que no entres en este bloque de conciencia. Porque esto, a ver, Dios tiene sus leyes, ¿verdad? Y nosotros no vamos a cambiar las leyes de Dios. Y entonces, la ley de Dios, la ley de correspondencia, dictará cuándo te corresponde a ti entrar en ese bloque. Pero la ley de correspondencia lo que también dictará es que mientras tengas conflicto interno no vas a entrar. No sé si me explico. ¿Por qué? Claro, oye, yo puedo ser místico o no ser místico, pero si mezclo agua caliente con agua fría voy a tener agua templada, ¿cierto o no? Porque las leyes físicas de Dios no se las salta nadie. Con las energías pasa lo mismo. Si tú tienes muchas energías de alta vibración, aceleran las demás. ¿Ok? Ahora, mientras tengas muchas energías de lenta vibración dentro de ti, no vas a poder tener la experiencia mística. Entonces, concéntrate en la paz. Olvídate de lo demás. Sí. Gracias por este tiempo y gracias a todos por invitarme. Gracias, hijo. Bueno, cuando hablabas de las adicciones, ¿no? Sí. De pronto de ese momento temporal, claro. de pronto la droga, sí. el alcohol, sí. que te lleva a un estado diferente. Uh-huh. Se podría interpretar que de pronto llegar a la parte mística, Uh-huh. que da una sensación, bueno, es como una experiencia, pero una daña el ego. Sí. Y yo hablabas también al mismo tiempo de algo que decía que cuando llega a la experiencia mística, el mismo ego tiene como el sistema inmune se mejora. Sí, sí. Entonces se podía interpretar que todo aquello que daña al ego, Uh-huh. puede ser cualquier tipo de adicción, Uh-huh. te aleja sí. a esa parte. Sí. Sí, mira, tu pregunta es muy buena y te la agradezco, porque esto tenía que haberlo yo aclarado en la charla y se me ha pasado. Y tú con la pregunta me das la oportunidad de aclararlo, o sea que gracias. Vamos a ver, fíjate, si te fijas bien, lo que realmente ocurre es esto. Una persona normal, que está en la conciencia del yo, lo normal es que tenga momentos de satisfacción y momentos de sufrimiento, no sé si me explico, dependiendo más o menos de las circunstancias externas de su vida, no tanto de él mismo en su interior, no sé si me explico, ¿no? Entonces, mejor tu hijo gana un premio en el colegio, te sientes. Entonces, mira lo que hemos pasado ahora con el Real Madrid y el Manchester City. Pues claro, los aficionados del Real Madrid, ¡guau! ¿No? Los del Manchester City pues habrán sufrido, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa con las adicciones lo que hacen es que de alguna manera te velan, o sea, te tapan esos momentos inferiores. No sé si me explico, ¿no? Por eso casi todas las adicciones son un escapismo, ¿no? Bueno, pues de un estado de angustia o de preocupación o de estrés. Y de alguna manera dormirte, ¿no? Las sensaciones inferiores del ser humano, pues claro, ya solo experimentas las superiores, que es exactamente lo que pasa con la conciencia mística.
Pero con la conciencia mística el problema es que estas inferiores ya se han limpiado. Mientras que cuando tú usas alcohol no se han limpiado, simplemente las has dormido durante un rato. Y luego cuando se acaban los efectos del alcohol, por ejemplo, vuelven peor todavía. No sé si me explico. Por eso dices tú que dañan el ego. Claro, porque si tú eres una persona, estás aquí, entonces tú tomas alcohol y te subes aquí. Pero luego cuando acaban los efectos no vuelves aquí, vuelves más bajo. No sé si me explico, ¿no? Y luego tienes que tomar más alcohol para volver para arriba. ¿Me explico? Entonces, el problema es ese. La diferencia es que la experiencia mística limpia, pero de forma natural, todo lo que te molesta ahí abajo. No sé si me explico. Mientras que el alcohol no lo limpia, lo adormece durante un tiempo. Claro, cuando se adormece no lo experimentas. Y por eso todo el mundo busca la experiencia del alcohol para no experimentarlo más bajo. Pero a base de adormecerlo, retrasa su trascendencia. ¿Está claro esto? Sí. Eso es justo lo que tú decías. Sí. Nuestra imaginación, Sí. o sea, ¿cómo uno poder diferenciar Sí. una mente, Sí. conciencia mística con mi imaginación de que yo quiero tener, que no es producto de mi imaginación? Ya, buena pregunta también. Vamos a ver, yo creo que la imaginación se tiene, y de hecho todo el mundo la tiene, en el nivel de la conciencia del yo también, ¿no? Entonces, la imaginación es algo distinto de la intuición. Entre otras cosas, porque la imaginación yo la puedo dirigir y dominar. Exacto. Yo puedo decir, voy a imaginarme cómo estaría yo de feliz tirar una playa en Bali. No sé si me explico, ¿no? Y te lo imaginas, no sé si me explico, ¿no? Bueno, eso es parte de la conciencia del yo, ¿vale? Pero la imaginación es mental, mientras que la experiencia mística es integral. O sea, la experiencia mística no solo es mental, sino que se siente en la tripa. O sea, es como, se involucra a todos los cuerpos, no sé si me explico, ¿no? Mientras que la imaginación puede ser solo mental. Pero es una buena pregunta, hija, y no sé contestártela mejor que así. Nunca la había pensado. Sí, por favor. Muchas gracias. Todo ha sido chévere. Yo tengo una pregunta. Sí. Que va con lo que dice la señora. Es muy mental, muy lógica, pero sí. Quiero trascender, quiero claro. cosas más allá. Por ejemplo, la religión con la que más me identifico es la católica. Bien. Pero cuando voy y escucho a las personas, siento que tienen unas creencias muy limitantes y minimizan la grandeza de Dios. Claro. La minimizan demasiado. Entonces, como que pierdo ahí como lo que estaban diciendo ahora, como mi paz mental. Entonces eso me crea mucha, no sé qué decir, como mucho conflicto interno, me cuestiono mucho qué hacer ahí, porque voy más a lo que usted dice, a lo que usted habla de Dios, que a lo que dice la Iglesia Católica. Bueno. Sin desconocer que Jesús existió y todo eso. Vamos a ver, es que esto, hija, es como siempre, ¿no? Vamos a ver, la religión o incluso la revelación tiene que ser interpretada. Silvia, pues no puede entrar. Vamos a ver, la interpretación que nosotros hacemos, ¿verdad?, de la revelación depende de nuestro nivel de conciencia. No va a interpretar la revelación, es igual para todos, pero no la va a interpretar igual Pablo Escobar que Teresa de Calcuta. Claro, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, cualquier religión tiene que ser vivida, interpretada desde distintos niveles de conciencia. Y claro, el problema que tiene en estos momentos, en mi opinión, en eso la Iglesia Católica, es que tiene que mejorar la idoneidad. O sea, ¿qué es la idoneidad? La idoneidad es, en este momento en la Iglesia Católica hay 400.000 sacerdotes, más o menos. En el mundo hay 400.000. Pero claro, no pueden estar los 400.000 en el nivel 4. Entonces, tienen muchos sacerdotes que están en el nivel 3, algunos hasta en el 2, ahí tienes a los pederastas, ¿no? Bueno, en uno ya creo que no existe en la tierra, pero vamos, casi, ¿no? Bien, entonces, hombre, lo que tú tienes que hacer es ser selectiva.
no vayas a escuchar a gente que no tiene nada que enseñarte. No pueden, no es culpa de ellos. ¿Me explico? O sea, porque claro, un sacerdote que no está en el nivel 4 puede ser un administrador de sacramentos o puede ser un recitador de doctrina, pero no puede ser un maestro espiritual, porque eso está reservado a las personas de nivel 4. Entonces, en la religión cristiana, al mismo tiempo que has tenido a Torquemada, por ejemplo, ¿no? Pues has tenido a San Juan de la Cruz. Digo, pero además eran coetáneos, más o menos, ¿no? Y fíjate qué distinto interpreta uno la revelación que otro, ¿no? Entonces, mi consejo es que tú seas selectiva, porque ya te das cuenta, y escucha a los que tengan algo que aportarte. ¿Explico? Entonces, a lo mejor, si yendo a la iglesia el domingo no escuchas nada que te dé paz o nada que te tal, pues no escuches y mientras están hablando, léete a San Juan de la Cruz. No sé si me explico. Que te aseguro que te dirá muchas cosas que te van a servir. Claro, entonces, vamos a ver, en esto Jesús lo dejó muy claro. ¿Entiendes? Yo para mí, quiero decir que si tú tienes que hacer caso a alguien, escucha a Jesús, escucha a Buda, escucha a Ramana Maharshi, escucha a Meister Eckhart, escucha a San Juan de la Cruz, no pierdas el tiempo con lo inferior, ¿no? Pero Jesús nos dio en esto un criterio muy clarito. Cuando le preguntaron a Jesús cómo iban a saber la gente distinguir los buenos profetas de los malos profetas o las buenas ideas de las malas ideas, Jesús lo dejó muy claro. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Sabes? Cuando están hablándote, por ejemplo, del pecado, del infierno, ¿eso te da paz? No, a nadie, ¿no? Luego, entonces, ¿qué dijo Jesús? Eso no es un buen profeta o una buena idea. Ahora, si te hablan del amor, si te hablan de la conciencia mística, como está hablando hoy, si te hablan de tus posibilidades de unión con Dios, de la aceptación de su voluntad, de la autorresponsabilidad versus el victimismo, de los niveles de... ¿Todo eso te da paz o no? No creo que esta charla le haya producido falta de paz a nadie, ¿no? Pues entonces, me explico, ¿no? Ahí está, si tú eres tu guía interna mejor que nadie, o sea, lo que te da paz es de Dios y lo que no te da paz son tonterías, ¿me explico? Pero pobre gente, cada uno da lo que puede y lo que sabe. Lo que pasa es que en las religiones orientales en eso lo tienen más fácil, ¿no? Porque, claro, la gente escucha a los maestros. Ahora, pero luego ha habido muchos falsos maestros que han confundido mucho a la gente. No sé si me explico, ¿no? Esto pasa en todos lados. ¿Me explico? Entonces, al principio incluso te enamoras de un maestro pensando que tal y luego te das cuenta que la mitad de eso era humo. No sé si me explico, ¿no? Y a veces hasta tardas en verlo, ¿no? Porque ten en cuenta que algunos enmascaran mejor su discurso que otros y son más capaces de engañar a la gente al principio. No sé si me explico, ¿no? Por eso te digo que tú no te preocupes por eso, que no te quite paz, porque eso es normal, eso ha pasado siempre, seguirá pasando, y es tu responsabilidad saber elegir mejor qué información vas a escuchar. No sé si me explico. A veces me siento engañada cuando voy a una iglesia, bueno, cuando digo a la gente. O sea, me siento como engañada por ello. Hija, pero lo que te quiero explicar es esto. Cómo tú te sientas o no te sientas, como yo me sienta o no me sienta, es mi responsabilidad. Ellos tampoco tienen la intención de engañarte, no te lo tomes personal. Ahora, si yo traigo aquí mi nieto de 5 años, ¿no?, a que dé una charla sobre conciencia mística, hombre, pues no la va a dar muy bien, ¿no? O sea, claro, o sea, pero no es que él quiera engañarte, no, es que no sabe, entonces el pobre pues dice lo que sabe, no sé si explico, ¿no? O lo que ha aprendido. Por eso digo que pueden ser recitadores de doctrina, ¿no? Se cogen el catecismo, se lo leen y lo reproducen verbalmente, o sea, literalmente, no sé, o lo que sea, ¿no? Bueno, por eso no te preocupes, hija, no te sientas mal, porque siempre que tú te sientas mal perderás paz y por lo tanto tu sentimiento es tu responsabilidad. Si no entras en el paradigma de la víctima, y entonces te van a sentir según lo que te hagan ahí fuera, ¿no? Claro. Entonces, hombre, no des tu paz. Mira, yo siempre digo en las conferencias, me gusta repetirlo una y otra vez, porque este es un tema muy importante para que la gente lo comprenda. Siempre digo, tú no dejas tus recursos económicos a un ignorante, ¿a que no? Buscas el mejor gestor. Tú no dejas tu salud a un ignorante, buscas el mejor médico. ¿Para qué quieres los recursos económicos y para qué quieres tener salud? Para tener más paz, más tranquilidad, más felicidad, ¿no? Pues no dejes eso último en manos de ignorantes. Es más importante que lo anterior. Entonces tú vas a un sitio, te están diciendo tonterías, pues te marchas. Y más,
rezas por él, y dices, oye, no reacciones, o sea, deséale lo mejor, pero márchate. No sé si me explico. O si no te marchas, porque no quieres montar un lío, cierra los oídos y lea a San Juan de la Cruz, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Pero no te dejes tú afectar en tus sentimientos por lo que haga otro, porque entonces estás dando control de tu paz al otro. Claro. A otra persona más ignorante que tú encima. Porque si le dieras el control de tu paz a Teresa de Calcuta, lo estás dejando en buenas manos. Pero claro, ¿me entiendes? Entonces, no te afectes tú por eso, no te sientas mal, no te lo tomes personal, reza por ellos, en el buen sentido de la palabra, sé compasiva y ayuda a que en la iglesia haya mejor idoneidad, es decir, mejor selección del nivel de conciencia de los sacerdotes antes de que se ordenen. Y si en vez de tener 400.000 solo podemos tener 20.000, pues mejor 20.000 buenos que 400.000 mediocres. No sé si me explico. Y si no hay sacerdotes suficientes para atender a las parroquias, pues ya serán las misas virtuales, lo que sea. Pero el error de la Iglesia Católica, en mi opinión, con todo respeto y con toda compasión, es que no puedes ordenar a cualquiera que se quiera ordenar. ¿Entiendes? Porque claro, o sea, es que ciertas funciones necesitan ciertas características. Por ejemplo, yo no me presento voluntario al ballet de danza de Moscú porque sé que no doy el nivel, no sé cómo explicarte, ¿no? Y claro, cuando salen ahí unos tíos, y yo pues lo que voy a hacer es destrozar todo el... Claro, te explico, ¿no? Entonces, como soy consciente de que no doy el nivel para esa función, pues no lo intento. Pero claro, también tiene que ser la Iglesia consciente de que el nivel necesario para ser sacerdote es un nivel muy alto, porque los sacerdotes aspiran a ser otros Cristos, a ser de servicio a todo el mundo, a tal, y por lo tanto nadie puede dar lo que no tiene. No sé, ¿vale? Si me pides $20, te los puedo dejar. Si me pides 20.000 millones, aunque quiera dártelos, no puedo. ¿Entiendes? Por lo tanto, esto no te preocupes, esto es normal. Esto también es el plan de Dios, ¿eh? Aquí no pasa nada que no sea la voluntad de Dios, porque la humanidad tiene que aprender estas cosas a base de tener las experiencias que tú has tenido y ver que no funciona. No sé si explico. Cuando haya 50.000 personas como tú, que va a ir un día a Roma y le digan al Papa, oiga, basta ya, no sé si me entiendes, pues a lo mejor la Iglesia tomará conciencia, no sé si me explico, ¿no? Pero en ese sentido sí es verdad que si no estás en el cuarto nivel de conciencia, no pretendas ser maestro espiritual. Si quieres ser de servicio, sélo de otras formas. Ayuda con los enfermos, da de comer al hambriento, haz actos de servicio, y eso te llevará, sin duda, de una manera muy rápida, pero si no estás en el cuarto nivel de conciencia, no pretendas ser de servicio en cuanto a enseñanza espiritual. Sí puedes ser de servicio de otras formas. No sé si me explico, ¿no? No sé si te he contestado. Una pregunta, Gonzalo, otra vez yo preguntaba. Sí. La Bueno. gente que tiene posibilidad de ser Sí. paranormal, Sí. ¿ellos pueden evitarte a ti una experiencia? No. ¿O ellos a ponerte una experiencia No. interferir? Nada. Porque es que eso es lo que uno No. busca siempre con eso. No. Vamos a ver. Aquí se cumple la voluntad de Dios. Olvídate. Vamos, ni el mismísimo demonio, si existiera, te debe de preocupar. Mira, esto es un razonamiento que yo le digo a los adultos: dejen por favor de hablar del demonio, por favor déjenos en paz. ¿Sabes? Por una razón muy sencilla. Porque ¿quién ha creado al demonio? Dios, ¿no? Ok. ¿Dios ama todo lo creado? ¿Sí? Pues entonces Dios ama al demonio. Porque Dios es amor. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto, el demonio no puede hacerme nada ni a mí, ni a ti, ni a nadie que no sea la voluntad de Dios que te ocurra. Luego, si es la voluntad de Dios que te ocurra algo, ¿qué más te da? Que te lo haga el demonio, que el vecino de enfrente, que el extraterrestre que abajo. ¿Me entiendes? ¿Qué más da el instrumento que Dios use? No sé si me explico. A ti lo que te pasa es lo que tú eres correspondiente por ley para que te pase. Ahora, una matización a esto. Hay una enseñanza en el Evangelio muy buena que dice: tú dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Ok? Bien. Si nosotros no le damos al César lo que es del César, a lo mejor Dios nos da un pequeño palito,
para que aprendamos también eso. No sé si me explico, ¿no? Entonces, tú sé prudente, tú no vayas a hacer el tonto con gente, o sea, entiéndeme, ¿no? O sea, tú dale al César lo que es del César. Es igual que si tienes una enfermedad, por ejemplo, tienes un cáncer, ¿no? O tienes oye, pues deja que la medicina normal ayude en lo que pueda, pero eso es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios, tu paz interior, tu abandono en su voluntad, ¿me entiendes? Tu soltar la enfermedad y decir que pase lo que Dios quiera, eso es de Dios. Ahora, no seas tonta y no hagas solo eso. Si te pueden operar, que te operen. No sé si me explico. Claro, porque imagínate que tú eres una persona que tienes ahora mismo, yo qué sé, pues un cáncer, ¿no? Que es operable, ¿no? Hay otros que no lo son, pero imagínate que es operable. Y tú dices, no, yo no me opero porque yo con mi mente, con mi, ¿sabes?, unión con Dios, con mi medicina alternativa, tal, lo voy a resolver. Pues a lo mejor Dios te dice, pues te vas a enterar, tonto, porque también tienes que usar la tecnología. O sea, tienes que en el mundo del César hacer las cosas bien en el mundo del César, ¿no? Luego, entonces yo no me voy a ir a sentarme con un tío que lo que quiere es atraer el demonio y los espíritus no sé qué y tal. No, porque soy prudente, no tengo miedo. Pero claro, la diferencia entre el miedo y la prudencia es muy pequeñita, ¿eh? Por lo tanto, sé prudente, pero no sé miedosa. Y la prudencia te lleva a no hacer tonterías en el mundo de la forma. No sé si me explico. Pero una vez que tú eres prudente y no haces tonterías, y ahí olvídate, porque todo lo que ocurra será lo que Dios disponga para tu tal. Ahora, si no eres prudente en el mundo del César, a lo mejor Dios, en la ley del universo, tiene que causarte un evento para enseñarte a ser prudente. No sé si me explico, ¿no? Pero por lo demás no te preocupes porque nadie puede ponerte un tal o un spell o un no que sé que te haga o te deje de hacer si eso no es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios para ti, tendrás que vivir esa experiencia y se producirá de una manera o de otra. No sé si... Claro. Mira, en Zoom sé que sí. Carmen tiene otras preguntas. Okay. Carmen. Sí, hola, ¿qué tal? Adelante. Bueno, aunque no me veas la cara, te contestaré. Sí que te veo, Vale. Sí, tenemos un par de reflexiones aquí para comentar. Bueno, también quería darte las gracias, por supuesto, Gonzalo, en nombre de todos los que estamos aquí online escuchando. Y a esta señora que hablaba de lo de que es rico, todo esto de la experiencia mística, estas cosas, decirle que Santa Teresa, a partir de su tercera morada, que es verdad que las primeras son como más psicológicas, habla todo el rato del sabor. Continuamente habla del sabor, porque es una cosa que se puede percibir, o sea que muy bien dado eso de la apreciación de que es rico, porque efectivamente es rico. Y también comentarle que sobre el discernimiento, porque al menos todos los místicos, igual que tú, que hemos podido ir estudiando y viendo, más que métodos hablan de itinerarios, es decir, de lo que a ellos les va pasando y los van contando, los procesos. Y Santa Teresa, al igual que San Juan, también continuamente habla del amor, de la humildad, del servicio y los frutos como criterio de discernimiento. Eso es común a todos los místicos, que es súper bonito también comentarlo. Fíjate que Santa Teresa dice, si la has leído, dice que no hay ninguna experiencia mística que ella haya tenido que no la haya hecho más virtuosa, más, ¿sabes?, tener más paz, o sea, justo lo que tú dices, efectivamente, Carmen. Sí, es muy bonito. Y decirles también, eso que comentabas de San Juan de la Cruz, que como toda la gente cuando escribió Cántico Espiritual, sus coetáneos, le gustaba mucho pero no entendían casi nada, le pidieron al propio San Juan que escribiera una explicación, y por eso el Cántico B, que es realmente lo que yo creo que es más interesante de leer, que el Cántico B, que es la explicación que el propio San Juan hace de Cántico Espiritual, y ahí va contando, explicando lo que quiere decir cada verso, y es muy bonito leer ese cántico a quien le pueda interesar, pero la explicación más que la aplicación que hace San Juan de su propia obra. Es lo que pasa con Maestro Eckhart, que él, como también lo iban a condenar,
tiene que al tribunal escribir la explicación de lo que quiere decir y gracias a eso nos llega pues la explicación de su obra, porque a veces los místicos nos cuesta un poquito entenderlos. Así que bueno, voy a dar paso a una reflexión que nos hace Rafael del Rey, directamente, que es para ti, Gonzalo. Nos dice: Gonzalo, muchas gracias, con tus explicaciones me confirmas muchas dudas y muchas sensaciones que estoy viviendo últimamente. Gracias por tu ayuda. Estás llevando a cabo un gran servicio de aclaración mental a muchas personas en estos tiempos. Además, estás haciendo una labor de unificación o fusión que compagina, de compaginación de la inmensidad de conceptos mentales y teorías doctrinales que invaden nuestro mundo. Un camino que empieza en esta era con mucha conciencia del yo, predispuestas a escucharlo, entenderlo y verificarlo, estemos donde estemos. Así que eso te comenta Rafael. ¿Quieres que te lea otro comentario más o quieres comentarle algo a Rafael? No, a Rafael, pues gracias por sus palabras. Se intenta hacer lo posible, a veces mejor, otras menos mejor, pero bueno, poco a poco con el tiempo pues todo va encajando mejor y espero poder ayudar más en el futuro. Y nada, decirle a Rafael que todos estamos en el mismo sitio, que estamos haciendo el mismo camino todos y que nada, que sus comentarios también son muy apreciados y que le animo a que también él lo comente cuando quiera y tal, porque seguro que él va a poder ayudar muchísimo a la gente, mucho más si ya está empezando a tener pues experiencias de este tipo, atisbos de estas experiencias, ¿no? Y bueno, es porque a veces no es fácil ponerlas en una explicación clara, ¿no? Pero vamos aumentando el conocimiento y ojalá mañana podamos explicar más y mejor otras cosas, pero estoy de acuerdo con Rafael que esto hay que sacarlo al mundo, porque el mundo solo lo vamos a mejorar si mejoramos la paz individual de muchos individuos. ¿Sabes? La paz colectiva no existe. Y por lo tanto, bueno, o si existe es una suma de paces individuales. Y por lo tanto, este trabajo que todos podemos hacer de intentar explicar algunas cosas para que las personas tengan menos obstáculos mentales, que es lo que me frenaba a mí cuando era joven, por ejemplo, ¿no? Hasta que mi comprensión espiritual no se desarrolló, pues no pude transformarme, porque mi propia mente era un obstáculo para ello, ¿no? Y nada, agradecerle a Rafael sus palabras y invitarle a que nos ayude a todos a poder sacar esto para afuera y poder ayudar a la gente lo más posible. Pues muchas gracias, Gonzalo. Tenemos otro comentario también de María del Socorro Valencia, que nos comenta muy cariñosa. Dice: gracias, Gonzalo, por tu información, gracias, Carmen, por tus aportes y compañeros de camino por sus preguntas, que nos permiten analizar y revisar nuestra evolución de conciencia, voluntad divina en la que seguimos confirmando que todo es perfecto y necesario. Por ende, nada ni nadie debe perturbar nuestra paz interior. Un abrazo. Así es. Oye, pues es maravilloso que como ves esta comprensión se esté extendiendo y de verdad yo os pido que no nos fijemos en el instrumento, si es Rafael, si soy yo, si es el otro, si es el de más allá, ¿qué más da? El caso es que esto se está dando porque todos somos correspondientes con comprender esto y nosotros no somos nada más que gente que está haciendo el camino como todos los demás y que bueno, que a lo mejor lleva ya más años, ¿no? O ha estado más horas intentando comprender estas cosas y que no tiene más valor que ese, ¿eh? Que por lo demás que no os fijéis nunca en quién ni qué, sino más bien qué información se da, si es buena, si es mala, si ayuda o no ayuda, ¿no? Pero que si hay que agradecer a alguien algo, se agradezca al universo, porque el universo siempre tiene plan B. Y si resulta que, por ejemplo, Rafael o yo no estamos disponibles para explicar algo a alguien, el universo siempre buscará otro instrumento. Pero las personas que lo reciben es porque se han hecho correspondientes por recibir. Y por lo tanto, si se agradece algo a alguien, que se agradezca al universo. Ese es mi consejo, ¿no? No a los instrumentos, ¿no? Pues muchas gracias. Por aquí no hay más preguntas. Gracias, Doriana. Pues gracias a todos. Gracias, Gonzalo. Sí, aquí hay una pregunta más, perdona. Sí. No, un poquito de dónde está el ancla. Einstein, a quien admiro mucho, sí. y lo tuvimos aquí, pues casi que lo tocamos. Einstein decía
amor era luz, el amor era unidad, el amor era la gravedad. Claro. Y le decía a su hija en una carta. Sí, me acuerdo. Empiezo mi libro con esa carta. Entre otras cosas, entonces, en esa carta le dice que si pudieran tirar una bomba de amor, lo haríamos la paz. Claro, claro. Dice, pero no estás en capacidad de entender el amor. Lamentablemente, ni los seres humanos están en capacidad de entender el amor, que por supuesto él entendía cuál es el amor. Y dice, al igual que mi teoría de que si te hago la luz, aquí pasa la claro. Es imposible comprobarlo. Sí, claro. Se desintegraría. Sí, claro. Sería una experiencia o lo que necesitas una mente elevada. Yo creo que buena pregunta. Yo creo que Einstein no era un místico propiamente dicho, sí era una mente elevada, sobre todo una mente muy amplia y compleja, ¿no? Pero sí, es una mente elevada. Hombre, claro, ¿por qué los místicos explican sus experiencias y tal? Pues bueno, de alguna manera, una persona en la conciencia del yo puede desarrollar una cierta idea, una cierta comprensión, ¿no?, de qué pueden ser esas experiencias, porque han sido descritas. No han sido descritas en su totalidad, porque es imposible, y es imposible hacerlo a través de los conceptos o el lenguaje, pero, hombre, yo, por ejemplo, por desgracia para mí, yo no he llegado a los últimos niveles de la experiencia mística, y por lo tanto no te los puedo explicar de una manera experiencial, hombre, pero he escuchado lo que han explicado los que sí han llegado, he leído lo que sí han descrito los investigadores, como Wilber y tal y cual, y tengo una cierta noción, una cierta experiencia, bueno, experiencia no, tengo una cierta noción o comprensión intelectual de lo que eso puede ser, no sé si me explico, ¿no? Entonces, se puede tener esa comprensión sin haber alcanzado tú la experiencia, ¿no? Ahora, evidentemente prefiero que me explique Meister Eckhart, que es el nivel 4, y que me lo explique Wilber o que me lo explique Einstein de oídas, no sé si me explico, ¿no? O que os lo explique yo porque he leído, ¿vale? Ahora, yo creo que cada persona debe limitarse a explicar más a fondo el nivel que sí ha experimentado, no sé si me explico, ¿no? Porque eso lo hace más creíble a los demás y puede abrir, ¿me entiendes? Creo que Einstein era una persona especial, creo que evidentemente ha sido uno de los grandes genios que ha tenido la humanidad, pero de alguna manera Einstein yo creo que no era místico. Además, en los calibrajes que se hacen de los niveles de conciencia de personas históricas, él no calibra como un místico, no sé, él calibra como una gran mente y una gran persona que ha visto muchas cosas que otros no han visto y todo lo que tú quieras. Pero místico era Teresa de Calcuta o Gandhi, o Buda o Jesús, no sé, o Meister Eckhart o San Juan de la Cruz, no Einstein. Este es muy valioso, ¿no?, de escuchar y de todo, porque hay gente que ha visto cosas muy importantes, ¿no? Fíjate, simplemente esto que nos dijo de no existe la materia, punto. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que puede ser percibida por los sentidos, ya tiene un gran valor espiritual escuchar eso, ¿no? Porque te coloca fuera del mundo material y en el mundo de alguna manera espiritual racionalmente mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que dijo Einstein, no existen las coincidencias. Las coincidencias o las casualidades son las maneras que Dios tiene de mantenerse oculto. O sea, que él tuvo ya comprensiones importantes, ¿no?, de todo esto que hablamos nosotros, pero no se le caracteriza a Einstein por haber sido un gran místico, no sé, ¿no? Esa es mi contestación. Sí, Diana. No.
puede ser que de alguna manera, pues, sí. Sí. Eso puede ser. Perdón, Gonzalo, no hemos escuchado la pregunta desde aquí en No, la online. ¿Se pregunta, puede repetir? Gracias. No, la pregunta es que si algunas personas como o tal, sin a lo mejor haber llegado al nivel místico ellos mismos, pueden haber tenido o haber recibido algunas informaciones especiales o diferentes. Sí, la respuesta es sí. Fíjate que en el universo nadie inventa nada. Todo está ya inventado. Lo que hay es el primero que lo baja. Aquí, no sé si me explico, ¿no? Que conecta con ello para bajarlo, ¿no? O sea, Einstein no inventó la teoría de la relatividad. Te aseguro que muchas civilizaciones más avanzadas hacen siglos que la conocen, ¿no? Pero es el primero en que la ha bajado, ¿no? Es verdad que hay personas dentro de la conciencia del yo que en momentos puntuales pueden tener inspiraciones o recibir información, ¿me entiendes? Importante, pues sí, por para eso tenemos la intuición, no sé si me explico, ¿no? Para poder hacer eso, ¿no? Y estoy seguro que Einstein, pues era un hombre muy intuitivo, además de racional, ¿no? Si no, no hubiera podido abrir brecha, porque todo abrir brecha es un acto de creatividad, de alguna manera, no sé si me explico, ¿no? Y entonces todos los que abren brecha en algo, pues es normal que hayan podido tener algunas intuiciones especiales sobre esos temas, ¿verdad? A mí me pasó muchas veces cuando yo no estaba ni en el camino espiritual y de repente un día me estaba duchando, ¡pum! Es cuando venían las ideas más creativas para mi actividad profesional o para mi negocio o para lo que fuera, ¿no? Pero eso es una cosa y el nivel místico es otra cosa, no sé si me explico, ¿no? Y entonces las dos cosas son posibles, pero no hay que confundir una cosa con la otra. ¿Se pueden recibir intuiciones especiales dentro de la conciencia del yo? Por supuesto. Pero el bloque de conciencia mística es otra cosa. No sé si me explico, ¿no? La experiencia próxima es a la muerte, ¿no? Sí. Vamos a ver. Claro, un místico ve lo mismo que ven las personas que han tenido una experiencia próxima a la muerte sin necesidad de tenerlo. ¿Me explico? Entonces, además, las personas que tienen una experiencia próxima a la muerte son normalmente personas de la conciencia del yo que están a punto de morir, que tienen una experiencia próxima a la muerte, que luego vuelven, que es verdad que esa experiencia les cambia la vida y la personalidad y todo, pero no necesariamente cuando regresan se hacen místicos, no sé si me explico, ¿no? Es verdad que cambian sus vidas y les afecta en todo, pero para hacerse místico tienes que trascender el ego. Y eso requiere una práctica, no solo una experiencia cumbre, requiere un entrenamiento, no sé si me explico, ¿no? Entonces, por eso la experiencia mística empieza con experiencias cumbres, pero luego son un proceso, ¿verdad? Porque nosotros hablando, ya me estaba diciendo que Smelly sí. Que se iba a morir. Sí, claro. Que ya se estaba por sí. Un místico, a veces se dice, y estoy seguro que es así, que los místicos incluso deciden cuándo se mueren. No sé si me explico, cuándo quieren abandonar el cuerpo y cómo, ¿no? Sí. O sea que por eso se dice siempre que cuanto más alto es el nivel de conciencia, más probabilidades tienen de que se cumplan tus intenciones. No sé si me explico, ¿no? Claro, porque una vez que eres místico, tu intención ya está unida a la de Dios, de alguna manera, y entonces es más fácil que se cumplan tus intenciones cuando eres místico, cuando estás en la conciencia del yo. Porque cuando estás en la conciencia del yo, todavía necesitas muchos eventos, a lo mejor desagradables para ti, que te tiene que causar el universo para que crezcas. ¿Vale? Entonces no siempre se cumplen tus intuiciones. Carmen, hija, creo que lo vamos a dejar aquí porque está desarrollándose, sí. O sea, que viene una tormenta. Y como no recojamos esto rápido, perfecto, vamos a mojar todos. No hay problema. La gente ya corriendo, los pelos volando, sí. ¿sabes? No pasa nada. Pero, oye, pero que ha sido un placer y ya está. Por cierto, hemos mandado, no sé si lo habéis recibido todos, porque no sé si todos estáis en la lista de distribución, pero hemos mandado un email en la fundación ayer, sí, lo recibís, ¿no? Hemos mandado un email porque como estoy dando ahora unas sesiones a la Asociación de Amigos del Desierto, la están colgando en YouTube, es su canal privado, y el que le interese verlas tiene que entrar en ese link. Sí. Bueno.
os dejamos para que sobreviva aquí la gente, ¿vale? Y si no salimos volando... Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos los online que nos hemos conectado y mandaros un abrazo muy fuerte y nos veremos en la próxima oportunidad.